Buenos días a todos. Listo nuestro cuarto módulo del diplomado de techos metálicos, el módulo 4, mantenimiento y vida útil del techo. Ok, hoy es viernes 6 de febrero, aquí la lluviosa ciudad de Panamá, un poquito nublado el día de hoy, aunque no ha llovido, ¿no? Vamos a ver cómo desarrolla el día, ¿no? Este es el cuarto módulo, ya hemos cubierto tres, 16 de enero, el 23 de enero y el 30 de enero, con temas de materiales, anatomía del techo, la instalación, estuvimos viendo la semana pasada. Hoy, como les recordaba, mantenimiento y vida útil del techo. Como siempre, el disclaimer, este diplomado no constituye un título oficial, su propósito es mejoramiento personal en la materia de techos metálicos. El diploma representa un logro de conocimiento. Se puede tomar también el curso sin aspirar al diplomado, estar como oyente. Importante para todos. Seguimos un poquito. Presentación de cada módulo son 90 minutos. Este módulo, las preguntas y respuestas, dejémoslas para el final. Vamos a estar respondiendo al final. Después de cada módulo van a recibir una prueba de conocimiento para aprobar el módulo. Algunas personas han dicho que no han recibido alguna de las pruebas y eso estamos revisando y vamos a remandar todas por si acaso se le ha quedado alguna por fuera. Vamos a volver a enviar los enlaces, así que no se preocupen por esa parte. Posterior a esto, una vez termine, van a tener un tiempo para hacer los exámenes de los cuatro módulos. Vamos a estar enviando el examen final, que debe ser aprobado con más del 70% de calificación para optar por el diplomado. Una de las opciones de esto, pues para que puedan hacerlo virtual o puedan hacerlo físico en alguna de nuestras tiendas. Una vez aprueben, van a recibir el diploma de diseño, instalación y mantenimiento de techos metálicos HOPSA. Es el nombre del título del diplomado. Un poquito de repaso. Recuerden, si están en una computadora, maximizar para que se le tome toda la pantalla y puedan ver bien. Si están en celular, inclínalo para que se le agrande la imagen. Algunas personas me dicen que no sale la encuesta. Muchas veces cuando se salen o sea, a veces uno minimiza la aplicación, te sale chiquitito el entrenamiento y te sale, pero estás usando otras aplicaciones. Si no estás de vuelta en el Zoom al momento que se abren las encuestas, no te salen automáticos, sino que tienes que darle clic en un ladito que dice encuesta. Así que por favor que estén pendientes de eso, porque es una de las preguntas más recurrentes que no le salen las encuestas. Generalmente se debe a que no estamos dentro de la aplicación completamente. Eh, Nosotros dentro de la presentación no contestamos levantar la mano, así que por favor no lo usen. Y las preguntas y respuestas tampoco las leemos, las preguntas del chatear. Por favor, póngalo donde dice preguntas y respuestas, de manera que al final de la sesión podamos responder todas estas preguntas. ¿Ok? Los dejo con el ingeniero Lam, que va a estar cubriendo ya el material del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Yacir, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días. Muy emocionado hoy de nuestro cuarto módulo de diplomado para techos. Hoy vamos a estar viendo, como ya nos dijo Yacir, la parte de mantenimiento. Mantenimiento es tal vez lo más importante. Muchas veces dicen que es lo que siempre se nos olvida a los panameños, pero nosotros vamos a desmentir eso. De hoy en adelante vamos a estar bien pendientes del mantenimiento de nuestros techos para lograr mayor durabilidad y mayor longevidad del techo, no tener que reemplazarlo tan pronto. Algunos de los puntos que vamos a cubrir el día de hoy, mantenimiento como parte del diseño, que tenemos que incluirlo, pensarlo desde el principio. Muy importante pensar en el mantenimiento desde el principio para que podamos realmente involucrarlo o incluirlo en nuestra metodología de trabajo y en nuestra disciplina, digamos, mensual. Seguridad. No hay excusas para la seguridad tiene que ser lo primero. Vamos a revisar esos puntos. Vamos a ver cómo afecta la corrosión, los diferentes tipos de ambientes. Estos ya son temas que algunos los hemos tratado en los módulos anteriores. Hoy los vamos a repasar muy rápido, pero enfocándonos en la parte de mantenimiento, de darle durabilidad a ese techo que diseñamos, instalamos y ya estamos utilizando. Cuándo tenemos que hacer las inspecciones, qué limpieza tenemos que hacer, los tornillos, las fijaciones, si tenemos que reemplazar o si podemos reparar, todos esos son temas que vamos a estar viendo hoy, cuáles son algunas de las reparaciones menores, cambios de tornillos, flashing, ya cuando el techo está oxidado, tiene un tipo de corrosión avanzada, qué debemos hacer, cómo lo podemos reparar y algunos errores de mantenimiento que no debemos cometer, ¿no?
También mencionar algunos temas de garantía, porque a veces decimos, bueno, yo quiero que me dé garantía de mi techo, pero si, aunque el techo tenga garantía, si no lo mantenemos bien, ya se pierde la garantía desde el principio y tenemos un producto que no dura lo que debería durar. Así que muy importante, estos temas están candentes hoy, hay muchas cosas para ver en el día de hoy. Bien, a puntos claves. Estos son como un pequeño resumen de las cosas que considero más importantes, consideramos más importantes que debemos retener. Hay todos importantes, pero estos son 5 puntos que no se nos pueden olvidar. La vida útil del techo depende más del mantenimiento que de la garantía. Aunque tengamos una garantía de 50 años, digamos, por si acaso alguien puede dar una garantía de 50 años en un techo, si no damos el mantenimiento, a los 2, 3 años podemos perder el techo, como quien dice, si no damos el mantenimiento correcto y si no hacemos las cosas como debe ser. Así que es muy importante no confiarnos de que no, que me dieron garantía de 5 años, pero si no hago mantenimiento, entonces, o no sigo las recomendaciones de la garantía, pues ninguna garantía es infalible, ¿sí? Número dos, la corrosión en los techos es un proceso progresivo y se puede predecir. Miren, la corrosión no se puede parar, se puede disminuir su velocidad y siempre va a estar presente. Eso no se puede eliminar. Tenemos que vivir con la corrosión. La corrosión es un proceso natural, es, digamos, natural que ocurra, o sea, siempre va a ocurrir y no se puede parar. Así que lo podemos disminuir, podemos aminorar un poco la velocidad, hacerlo que no sea tan agresivo, pero siempre va a estar presente y si nos descuidamos con el mantenimiento, ella no para, ella es bien constante y avanza, sigue avanzando. Los tornillos y fijaciones son el punto más crítico, obviamente. Los tornillos perforan la lámina, en el caso de que sea lámina techo tradicional, y por ahí podemos tener filtraciones. Y ese tipo de fijaciones a los bordes, a los traslapes, todas esas cosas son críticas porque son los puntos en que pueden producirse o generarse temas de corrosión, filtraciones y todo lo demás. El mantenimiento preventivo siempre va a ser más económico que tener que reemplazar o reparaciones correctivas, ¿sí? Siempre va a ser más económico. Lo que pasa es que cuesta un poquito más porque es algo que tenemos que hacer, digamos, por medio de disciplina, de una constancia, programado, ¿sí? No esperar a que salgan los problemas. Eso es lo importante. Por eso se dice preventivo, que previene problemas futuros. Y muy importante, las inspecciones. Esto lo quise meter aquí porque me parece que es muy importante. Es recomendable realizar inspecciones en los techos por lo menos 2 veces al año. Yo le recomiendo 2 veces al año. Cada uno tendrá su peculiaridad, es decir, hay techos que las 2 veces al año va a ser muy poco, hay techos que 2 veces al año va a ser mucho, a lo mejor con una vez al año es suficiente. Pero ¿por qué digo 2 veces al año? En Panamá, ustedes saben, tenemos estación lluviosa y estación seca. No tenemos estaciones de primavera, otoño, nada de esas cosas. Pero tradicionalmente, si nos damos cuenta, hay después de la estación seca, marzo, abril, ya cuando van a empezar las lluvias, ahí se ha caído la mayoría de las hojas de los árboles, ha habido mucho viento durante enero, febrero, marzo, enero y febrero, marzo no tanto. Entonces ya tenemos acumulación de basura en los techos, ramas, hojas, tierra, polvo, porque como es verano, la parte seca, enero, febrero, bueno, este año no está muy seco, pero normalmente enero, febrero es temporada seca. La tierra que se levanta, el polvo, todo eso se va acumulando en los techos. Entonces, marzo, abril es un buen momento para inspeccionar los techos. Y luego, por allá por octubre, noviembre, 6 meses después, eh, eh, en nuestro hemisferio, en la parte norte de donde vivimos, para esa época del año, muchos árboles también mudan sus hojas, que es el otoño en el hemisferio norte, y en esa época es importante también hacer inspección. Entonces yo recomiendo 2 veces al año hacer inspección de techos, aunque sea mirar, subirse a mirar y si se da cuenta que está lleno de hojas, tiene que limpiarlo, ese es el punto, ¿no? Pero por lo menos métanse eso bien, 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 digamos, disciplinadamente, 2 veces al año subirnos al techo a inspeccionarlo y ver cómo está. ¿Y por qué? Porque queremos tener nuestro techo precioso para toda la vida, que no se nos dañe, que nos dure, que no tengamos que gastar mucho dinero después para reemplazarlo. Hoy vamos a ver, como ya les dije, otros puntos bien importantes, diferencia entre vida útil y garantía, qué cubren y qué no cubren las garantías, reconocer los principales mecanismos de corrosión, ya se lo hemos mencionado anteriormente, y vamos a ver procesos ya específicos de mantenimiento, cómo pintar, cómo lavar, cómo colocar sellador y ese tipo de cosas así. Ahora tenemos que hacernos expectativas realistas. Si nosotros nos damos mantenimiento al techo, el techo no va a durar y se nos va a deteriorar muy rápido. Antes de entrar en detalle de mantenimiento, por favor, la seguridad siempre primero y no es negociable. Tenemos que tener mucho cuidado. El trabajo de mantenimiento en un techo desde la instalación, pero ahora que estamos hablando de mantenimiento, es un trabajo peligroso porque se hace en altura, ¿sí? Así que si tenemos eh,
recomendable utilizar línea de vida donde nos podamos, si nos vamos a caer, tengamos la manera de quedar, como quien dice, no caer a muchas alturas, sino que tengamos manera de amarrarnos, utilizar calzado antideslizante. No, los techos generalmente, cuando están sucios sobre todo, y si tienen moho, limo, ese tipo de cosas así, son muy resbalosos, así que es importante utilizar zapatos adecuados. Guante y casco, guante sobre todo, casco en caso de que haya objetos que nos puedan golpear. A veces estamos en el techo, pero hay una pared o algo arriba que nos podemos golpear. Importante utilizar el casco de seguridad, no improvisar acceso, no treparnos por el muro del vecino, que no hacemos eso, no hagamos esas cosas, sino que busquemos una manera segura de subirnos al techo. eh, y podamos no generar un accidente en el que nos podamos lastimar nosotros y lastimar a otros también. Así que es muy importante eso. La protección contra caídas, ya le dije, muy importante en lo que sea posible poner puntos fijos donde usted se pueda amarrar, agarrarse cuando está en el techo, porque a veces usted se resbala, pero si tiene donde agarrar, si está anclado, usted se mantiene en posición. Muchas veces nos apoyamos en los bordes de los techos y las láminas se pueden doblar. Eso es importante también tener cuidado, no confiarnos de las estructuras, ir con paso firme y con seguridad. Nunca se suba solo a un techo, siempre haga que alguien le ayude y le sostenga la escalera, por favor. Por más condiciones que usted tenga, por favor, siempre pida ayuda. Y cuando caminamos sobre el techo, sobre todo que los zapatos preferiblemente sean de suela plana, así de goma, de caucho, que sean antirresbalantes. Y eso también ayuda a no marcar y dañar la lámina más de la cuenta. Si nos vamos a subir al techo para inspeccionarlo y darle mantenimiento, no queremos dañar nada ni dejar más basura y más cosas ahí arriba. Así que es importante también limpiarnos los zapatos antes de subir al techo, no subirlos con los zapatos llenos de tierra, de lodo, porque toda esa tierra va a quedar ahí arriba. Y si no lavamos inmediatamente, eso puede traer problemas hacia adelante. Así que es muy importante eso. Fíjense que una bota llena de lodo seco, por ejemplo, cuando sube al techo, lo empieza a soltar y todo eso queda por ahí arriba. Así que no promovamos, digamos, la suciedad del techo. Muy bien. Luego de la seguridad, vamos a entrar en materia. ¿Qué es mantenimiento? Y vamos a definir algunos tipos. O sea, el mantenimiento es algo muy básico, ¿sí? Y lo vamos a definir aquí de una manera sencilla, no nos vamos a complicar. Es mantener en buen estado o reparar, digamos. Ese es el punto central del mantenimiento. Es que algo se mantenga en buen estado como lo teníamos originalmente, o de la manera en que lo recibimos. Puede ser que no lo recibimos tan en buen estado, pero lo empezamos a mantener y le mantenemos un nivel de servicio, o sea, que brinde el servicio para el cual fue diseñado. Y aquí vamos a mencionar cuatro categorías. Esto no es exhaustivo, es decir, puede haber otros tipos de mantenimiento en otros tipos de campos de aplicación, en maquinaria y otras cosas. Aquí nos vamos a concentrar en las cosas que tienen mayor sentido para el mantenimiento de los techos. Está el primer punto, que es un mantenimiento reactivo, es decir, que reaccionamos. Ahora vamos a ver más en detalle. Un mantenimiento programado, como lo dice su nombre, nos programamos para realizar ese mantenimiento. Un mantenimiento preventivo, en el cual vamos a prevenir cosas que sabemos que pueden pasar, no porque estemos adivinando, sino porque ya tenemos la experiencia de que eso le ha pasado a otros o nos ha pasado a nosotros y vamos a prevenir que eso vuelva a pasar. No hay nada mejor que prevenir algo que usted sabe que va a pasar y que se prepara para eso. Y en mantenimiento especial, digamos, ya son cosas puntuales, especiales, no reactivas, no es que se dañó algo y lo vamos a reparar especialmente, no, sino que un mantenimiento preventivo especializado en algún punto que sabemos que es mejor hacerlo de esta manera o cambiar algo para evitar un daño mayor y un problema más grande a futuro. Entonces, estas son las cuatro categorías de mantenimiento que vamos a estar revisando durante esta primera parte del módulo. El mantenimiento reactivo es digamos, el más básico, es en el que casi la mayoría estamos casi siempre involucrados, porque corremos a reparar las cosas o a darle mantenimiento a algo cuando ya se dañó, cuando ya tiene un problema, cuando ya se ve óxido en la lámina, cuando ya está filtrando y tengo goteras en el cielo raso de gypsum. Hay muchas cosas que son solamente mantenimiento reactivo. No es la estrategia óptima de mantenimiento, es algo, esto como se dice tradicionalmente, esto es apaga fuego, ¿sí? Vamos allá, está filtrando la lámina ya, se está mojando, no sé, el sofá de la sala y entonces nos subimos al techo a ponerle sellador o compramos una banda de estas selladoras para tapar los tornillos. Eso es mantenimiento reactivo. No es lo recomendable. Lo tenemos que hacer, obviamente, cuando ya está el daño visible o causado, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque estos son, generalmente cuando aplicamos mantenimiento reactivo,
es un mantenimiento costoso y es un mantenimiento que hacemos a la ligera. O sea, después vamos y ponemos un par de curitas y entonces después vienen problemas más grandes. Cuando trabajamos a base reactivo, o sea, de mantenimiento reactivo, los daños van a ser más grandes y van a ser más permanentes en el tiempo. Esto ya estamos tarde. Cuando vemos que el problema está allí, ya estamos tarde en el mantenimiento. Digamos que lo vamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta y de aquí en adelante vamos a mejorar eso para que no nos vuelva a pasar. El segundo tipo de mantenimiento es un mantenimiento programado. Es decir, vamos a hacer ciertas operaciones básicas de mantenimiento en un intervalo de tiempo ya definido que nosotros escogemos, como lo que les mencioné hace un rato de subirnos 2 veces al año al techo o inspeccionar, pedir que alguien, no tenemos que subirnos nosotros, por favor, pues, si usted tiene algún problema, no tiene suficientes condiciones físicas o tiene algún impedimento, no trate de subirse al techo, pídale a alguien que le haga la inspección, pero sí es importante que sea algo rutinario, rutinario. Lo rutinario no es malo, no siempre es malo lo rutinario. Tenemos esa mala idea de que la rutina es mala. No siempre la rutina es mala, hay rutinas buenas. Si usted se pone una rutina de subirse al techo o inspeccionar su techo 2 veces al año, eso es una buena rutina, ¿sí? Porque hemos escuchado eso de que para que caigamos en la rutina y estas cosas, pero las rutinas son rutas pequeñas, rutas pequeñas que nos dan esa disciplina de que las cosas se hagan, ¿ok? Entonces, mantenimiento rutinario a intervalos definidos. Y lo más básico de, digamos, la principal recomendación para un mantenimiento programado es el lavado, ¿sí? ¿Por qué el lavado? Porque la suciedad se va acumulando, como les comentaba hace un rato, en el tiempo, y eso se llena de humedad. O sea, cuando los techos están llenos de tierra, de moho, a veces hay plantas creciendo en las canales y en los techos. He visto plantitas por ahí, chabelitas y toda clase de plantas por ahí creciendo en los techos. No podemos llegar allá. Esa tierra acumulada, esas hojas acumuladas, retienen humedad y impiden que el techo se seca. Si el techo no se seca, entonces tenemos más tendencia a la corrosión, porque el agua acumulada y la humedad encima de la pintura y encima del zinc, encima del metal, es un caldo de cultivo para la corrosión. Eso acelera el proceso de corrosión, que si el techo está seco, es más lento. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el lavado. Parece algo tonto, algo sencillo. Es algo sencillo, pero es algo que da muchos beneficios para lograr ese mantenimiento adecuado. Y bueno, el lavado no tiene que ser cada 6 meses ni nada, pudiera ser por lo menos una vez al año. O cuando usted lo hace el primer año se va a dar cuenta, ¿sabes qué? El techo casi que no estaba sucio, la próxima vez lo voy a barrer solamente. Cosas así. Usted tiene que identificar las necesidades de mantenimiento en su situación particular. La recomendación general para todos sería una vez al año, pero usted se va a dar cuenta si necesita hacerlo más frecuentemente o no. Entonces, el siguiente tipo de mantenimiento, ya hablamos de reactivo, que no es muy bueno. El programado ya vamos mejorando, es algo que hacemos a cierto intervalo de tiempo, nos ponemos un recorderis, ahora que tenemos en el teléfono, podemos poner un recorderis ahí dentro de 6 meses, ir contactando a alguien para lavar el techo. El siguiente punto ya es un mantenimiento mucho más elaborado y mucho más preparado, que es el mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo consiste en no solamente inspeccionar el techo, no solamente lavarlo, sino también aplicar ciertas medidas de mitigación, ¿sí? A los diferentes componentes del techo que puedan tener un problema en el futuro. No que lo tienen ahorita. O sea, si el techo ya tengo tornillos ahí oxidados o el techo está lleno de tierra, estoy un poquito reactivo. Si, preventivo es que, oye, este tornillo lo voy a pintar, todavía no está oxidado, pero lo voy a limpiar bien, voy a inspeccionar el sello y lo voy a preparar para que me dure más tiempo. Un tornillo pintado dura más tiempo que un tornillo sin pintura que lo dejamos allí que se oxide con el tiempo. Entonces hay que buscar esas zonas o esos puntos críticos que podemos ir mejorando en el techo antes de que pase un problema. Por ejemplo, muchas veces en las paredes, no tiene que ver directamente con el techo, pero sí en las paredes debajo de los techos, cuando hay, em, em, digamos, gorros así en las paredes, o que no tienen gorros, las paredes se manchan de negro, se llenan de moho, porque el techo no tiene un gotero en esa parte, por ejemplo, y la gota de agua escurre sobre la pared y entonces se pone negra la pared. Un mantenimiento preventivo podría ser colocar un gotero, o sea, una pieza de metal, que es como un flashing, con una pequeña pestañita doblada así, de manera de que el agua no escurra sobre la pared, sino que gotea afuera, por eso se llama gotero.
Y así evitamos que la pared se ponga negra o se oscurezca o se manche por la humedad y no tenemos que pintarla tan rápidamente. Entonces, eso es un mantenimiento preventivo. Otro mantenimiento preventivo, ejemplo, sería en un lugar donde sabemos que estamos cerca del mar, hay alta salinidad o un ambiente agresivo de corrosión. Entonces pintamos el techo por la parte de abajo, le damos una extra protección al techo antes de que empiece a corroerse porque sabemos que va a estar expuesto a un ambiente corrosivo fuerte, que sería, por ejemplo, un ambiente C5 en zona marina, ¿sí? Perdón, zona agresiva C5 o C5M, que es marino, que es muy fuerte. También si vemos que hay temas de palomas, aves, que en algunos casos están trepándose a los techos, esos desperdicios de ellos generalmente deterioran los techos metálicos, así que es importante también esa limpieza o tratar de evitar de alguna manera que se pongan las palomas lleguen a esos puntos. Y eso es mantenimiento preventivo. Todo esto es mantenimiento preventivo. El mantenimiento especial entonces, ¿qué es? Bueno, vamos a hacer trabajos ya especiales en ciertos puntos en particular que sabemos que va a pasar. Si usted tiene un techo donde hay un árbol muy cerca y usted sabe que se están acumulando las hojas allí, entonces usted hace un mantenimiento especial allí, ponerle un tipo de producto para que las hojas no se peguen al techo, por ejemplo, algún impermeabilizante o alguna pintura especial, alrededor de ductos, cerca de chimeneas. Si usted sabe que está cerca de un área de chimeneas, hay que mantener la limpieza un poco más exhaustiva. Por ejemplo, el hollín de los humos de combustión de chimenea se van acumulando ahí entre los traslapes. Entonces, eso hay que lavar, no solamente un lavado normal, sino que hay que darle un extra lavado a esos puntos para que no dé ese problema. Por ejemplo, si hay bordes que están expuestos y que se pueden empezar a corroer más rápido que las otras cosas, entonces se le pone pintura especial a eso. Esto sería un mantenimiento especial. Fíjense que todos son mantenimientos, todos son trabajos que realizamos en el techo, pero cada uno es un poco más, digamos, más fuerte o más robusto que los anteriores. Y en ese orden, el reactivo es lo más básico, es lo que tenemos que hacer porque ni modo, ese no es lo bueno, pero el programado, el preventivo y el especial sí son cosas que estamos pensando hacia adelante antes que nos sucedan los problemas. Y es importante que lo apoyen. Siempre es mejor mantener el techo para alargar la vida útil, ¿sí? La vida útil del techo se va a alargar, ese desempeño va a ser mayor en el tiempo si le damos mantenimiento. Si no damos mantenimiento del principio, entonces, por ejemplo, se llena de hojas y ahí no hay garantía que pueda cubrir eso el material porque está expuesto a una situación para la cual no fue diseñada. Por ejemplo, humedad permanente, constante, eso ningún metal lo va a aguantar, va a terminar corroyéndose. O tendría que ser un techo, por ejemplo, aluminio, una cosa así muy, muy fuerte, pero igualmente va a tener algunas fallas que no hay garantía que la pueda soportar. Así que muy importante, el mantenimiento, mantener las cosas, lo más básico es mantener las cosas limpias. Si solamente mantenemos las cosas limpias, ya hacemos el 50% del trabajo de mantenimiento. Eso se lo recomiendo, que es muy importante. Eh, Muchas veces cuando vamos a empezar a instalar nuestro techo o tenemos pensado nuestro techo, tenemos que incluir o pensar en el mantenimiento desde el inicio, ¿sí? No podemos esperar que las cosas se dañen para entonces empezar a pensar en el mantenimiento, sino que tenemos que ir pensando desde el principio. Por ejemplo, ¿qué podría ser pensar desde el principio en mantenimiento? Poner un acceso al techo, hacer una escalera fija permanente o dejar un lugar donde sabes que por aquí este es el punto de subida al techo, ya sea una escotilla o sea un punto donde hay una escalera permanente que yo pueda utilizar para subir al techo sin tener que estar moviendo una escalera móvil que siempre son más peligrosas. Esa podría ser una manera de poner algo como parte del diseño del techo, ¿no? Además, obviamente, de establecer diseño o puntos de control en la parte de diseño o de instalación de los techos para que el mantenimiento sea más sencillo. Por ejemplo, drenajes, asegurarnos que los drenajes queden correctamente, que no haya acumulación de agua, la ventilación que hemos mencionado anteriormente, creo que fue en el módulo 3, la ventilación de los áticos, es decir, la parte de abajo del techo, que no se acumule humedad, porque esa humedad también puede crear corrosión por debajo del techo. Obviamente, seleccionar materiales correctos también es parte del diseño y es parte del diseño para el mantenimiento. Porque si vamos a estar en una zona muy expuesta a la corrosión, como cerca del mar por alta corrosividad, entonces utilizamos un aluminio, por ejemplo, en lugar de utilizar lámina de zinc normal. Todos esos son puntos importantes como parte del diseño. Aquí pueden ver en la imagen también esa escotilla. Si no hay lugar de subirse por los lados,
puedo hacer una escotilla por dentro. En este caso está un poquito exagerada, grande la escotilla, pero bueno, es fácil subir ese techo y inspeccionarlo completamente. Ahí saben, también se ven a la derecha, si lo ven, los paneles solares. Muy importante cuando vamos a poner paneles solares encima de los techos de metal, que los soportes de los paneles solares no nos creen más problemas de mantenimiento a futuro. Entonces, esa parte hay que pensarla muy bien, donde los tornillos o las bases que ponemos allí no generen más problemas, acumulación de tierra, acumulación de hojas, porque entonces es difícil limpiar en esas partes. Entonces, todas estas cosas tomarlas en cuenta al momento de diseñar el techo. Y esto es muy importante porque tenemos que entender que todos los techos metálicos tienen un proceso de vida, tienen un ciclo de vida, ¿sí? Instalamos el material nuevo al principio, todo está nítido, todo está limpio. Con el tiempo le vamos dando uso, incorporamos paneles solares o simplemente vivimos en la residencia por un tiempo, pero con el tiempo van a empezar a empezar a surgir los temas de que van a necesitar mantenimiento, como la corrosión, descoloramiento de la pintura por el sol. Todas esas cosas son procesos normales que con el tiempo hay que darles atención antes de que ocurran las fallas, antes de que lleguemos a un punto donde ya el techo se perfora y tenemos que cambiarlo porque está tan corroído, por ejemplo, que se mete el agua permanentemente. Y en el tiempo, esa curva o ese ciclo de los techos, de ciclo de vida, lo podemos mantener y lo podemos alargar con mantenimiento. Fíjense que, claro, si en la instalación, el uso, el deterioro se va perdiendo esa capacidad del techo y no le damos mantenimiento, no le damos soporte al techo, como quien dice, para que se mantenga fuerte, entonces va a lugar un momento en que va a ocurrir una falla y no vamos a poder rescatar el material. Pero si mantenemos esa fuerza de mantenimiento allí, entonces va a ser mucho más largo ese periodo o ese ciclo de vida del producto. En ambientes, en servicio y ambientes agresivos, importante que la corrosión es lo más importante en los techos. Digamos, como son techos metálicos, digamos, el punto más importante es la corrosión. Y la corrosión siempre empieza en los bordes, siempre empieza en los tornillos, puede estar presente en los traslapes. Ojo con el agua estancada, no debe haber agua estancada. A veces pisamos mal en los techos y quedan hundidos y ahí se estanca el agua, sobre todo si la pendiente es muy baja. Tenemos que tener cuidado para que no se acelere eso por la humedad y la suciedad acumulada. Y porque recuerden que la corrosión es un proceso eléctrico, donde hay agua permanente, entonces el proceso eléctrico continúa mucho más rápido y ese deterioro que se ocurre ahí, ¿no? Siempre hay un proceso, un tema eléctrico en la corrosión. Si lo mantenemos seco, no hay el medio de conducción de la electricidad y entonces la corrosión se detiene o se hace más lenta. Así que eso es importante. En Panamá tenemos ambientes muy agresivos, sobre todo en las zonas costeras. Habíamos mencionado en alguno de los módulos anteriores estos temas. En el área de Colón es muy agresivo la salinidad, pero bueno, en todas las zonas de playa. Y en las zonas donde hay playa e industria, todavía se aumenta mucho más la agresividad del ambiente. Así que es muy importante que tengamos en esos casos particulares mayor atención al mantenimiento en tanto a frecuencia como a intensidad de los productos o de los trabajos que realizamos en ella. El tema de la corrosión se multiplica cuando utilizamos metales diferentes. O sea, si mezclamos, por ejemplo, si queremos poner un material galvanizado y le ponemos tornillos de menos calidad o de otro tipo que no es el correcto, entonces vamos a tener corrosión acelerada en los tornillos. Si ponemos un techo de aluminio, no puedo poner tornillos galvanizados porque los tornillos van a sufrir y se van a corroer rápidamente. En ese caso tenemos que usar tornillos de mayor resistencia a la corrosión que el techo en sí. Por ejemplo, para un techo de aluminio, los tornillos recomendados son tornillos de acero inoxidable, 304 preferiblemente, que tienen mayor resistencia a la corrosión que el aluminio del techo y así duran lo que tienen que durar. Entonces, esos puntos son importantes para que no haya, digamos, fallas prematuras. El contacto no solamente, o esta corrosión acelerada no pasa solamente cuando son metales, dos metales diferentes, sino también cuando tenemos un metal contra un no metal muchas veces en pedazos de otros materiales como telas o caucho, otras cosas que quedan en el techo y que acumulan agua permanentemente, en la interfase de los dos materiales ahí se puede generar una corrosión acelerada también. Se le conoce como corrosión por hendedura, también se puede conocer. Así que muy bien, llegamos a nuestra primera encuesta del día de hoy. Vamos a tener unas preguntitas allí para ir viendo si estamos captando todo lo de hoy. Yacir, adelante.
Sí, vamos con la nueva encuesta. Listo, aquí está, deben verla en sus pantallas. ¿De qué depende principalmente el desempeño a largo plazo de un techo metálico? En la pendiente del techo mayor de 45%. Opción B, la separación de las carriolas a menos de 1.5 metros. Opción C, el mantenimiento preventivo y disciplinado. Y opción D, la garantía del fabricante del techo. Este está prestado atención bastante, ya creo que si tenemos a todo el mundo respondiendo, vamos a darle unos 10 segundos. Por ahí nos comentan que estaba fácil, sí, es la primera, deja que se ponga un poquito más duro. Vamos a darle, Estamos cogiendo calor, estamos cogiendo, entrando en calor. Es que ya lo ven entrando en fácil calor, porque exacto. ya llevamos 3 semanas, 3 módulos, por eso lo ven Sí, fácil, sí, sí, oye. sí, ya está clarito, eso está bueno. Vamos a darle 5 segundos más y cerramos la votación. Listo. Ahí vemos compartiendo la disponibilidad aquí de la presentación. Casi el por ciento, 99.9%, 9999, el mantenimiento preventivo y disciplinado. Así es. Una persona, digamos, que se equivocó de botón y puso la separación de las carriolas a menos de 1.5 metros. Yo creo que se le fue el dedo ahí, lo puso donde no era. Fue el dedo. Él sabía cuál era la respuesta, sí. Exacto, exacto. Definitivamente, la durabilidad o el desempeño a largo plazo del techo depende 100% del mantenimiento. Es una pregunta sencilla, pero muy importante de recordar, por eso lo Pregunta de tenemos. examen. Así es, así es. Muy bien, Bueno, lo dejamos, continuamos. gracias. Vamos a continuar con nuestro segundo bloque. Lo que habíamos mencionado anteriormente de la inspección anual, yo recomiendo realmente que sea 2 veces al año, no una sola vez. Después del primer año, usted se va a dar cuenta que hay acumulaciones o hay cosas que son peculiares de su casa en particular. No en todas las casas no pasa igual, depende de qué tengamos alrededor, si tenemos árboles, si tenemos fábricas, si tenemos un campo de juego, muchas cosas así por el estilo, depende de eso. Y muy importante porque, como les decía, en este tiempo, que normalmente es temporada seca, tenemos muchos vientos que levantan mucho polvo y ese polvo va a acumularse a los techos. Uno no se da cuenta, pero poquito a poquito ese polvo se va acumulando y forma capas de tierra en los techos y se van acumulando en las canales también. Eh, Esa inspección anual para este tiempo, en el mes de marzo, están todas las hojas encima de los techos y se van acumulando en las canales y es muy importante hacer esa inspección. Por ejemplo, en marzo y abril yo recomiendo hacer siempre la inspección y la limpieza de las canales porque por ahí entre abril y mayo están empezando los aguaceros. Los primeros aguaceros siempre son fuertes después de abril, mayo, como dicen siempre, el aguacero de mayo. Eh, esa agua de mayo viene con todo y si no inspeccionamos las canales, no limpiamos eso antes de ese primer aguacero que va a caer con todo, el agua no va a poder salir de las canales. Y tenemos frecuentemente los desbordes de canales en los meses de mayo, julio, cuando están empezando las lluvias, ahí tenemos los desbordes de las canales, porque esa basura que quedó en el techo, que no nos dimos cuenta, se la llevó el agua, cayó en las canales, se acumuló, se taparon las bajantes de las canales y entonces tenemos los famosos desbordes. Esos desbordes a veces son terribles, a veces son en la madrugada, porque a veces llueve fuerte en la noche, así que para que no tengan que pararse en la madrugada a tratar de parar un desborde de una canal, por favor, revisemos esto con tiempo. Eh, no solamente las canales hay que revisar las láminas per se, si hay acumulación. A veces uno sube al techo y encuentra, qué sé yo, varillas de voladores, de esos de fuegos artificiales que cayeron ahí. Son cosas que nosotros no las ponemos ahí, pero caen en el techo. Así que tenemos que ir recogiendo esas cosas. Hay cosas que uno se encuentra en los techos que uno no sabe de dónde salieron. ¿Sí? Uno no sabe de dónde salen, pero bueno, por eso es que tenemos que subirnos, hacer la inspección y asegurarnos de que no estén allí. Las láminas, los tornillos, es importante revisarlo. A veces los tornillos con el tiempo se van aflojando, el caucho se va deteriorando. Por la misma expansión y contracción de los metales, los tornillos se van aflojando y van perdiendo el sellado. Entonces, cuando el tornillo está flojo y revisamos y el cauchito negro ese no se ve, ese tornillo hay que cambiarlo. Entonces, usted hace un mantenimiento, digamos, puntual de ese tipo de cosas, pero lo hizo o se dio cuenta porque lo inspeccionó. Porque usted se puso la metodología, voy a subirme tal fecha y lo voy a corregir para que no haya ese problema. También los flashing, a veces nosotros le ponemos sellador contra la pared o contra el metal y el sellador con el tiempo ya se va cediendo, se va resquebrajando
y entonces tenemos que ir reemplazándolo y poniéndole sellador nuevo. Así que eso también no dura para toda la vida. El sello en los traslapes de las canales, los mismos sellos en los traslapes del techo, de la lámina. Todas esas cosas tenemos que ir revisándolas para que las podamos evitar filtraciones a futuro. Entonces la inspección anual, muy importante. ¿Qué tenemos que limpiar? Bueno, al inicio esto lo habíamos visto ya en el módulo de instalación. Tenemos que remover esa suciedad acumulada, ¿no? Porque recuerden que cada vez que ponemos tornillos y perforamos el techo, eso genera virutas, que esas virutas se acumulan ahí y es un punto o un foco de corrosión que no queremos en nuestro techo. A veces pasa que no lo limpiamos y cuando vamos a los 6 meses es que nos damos cuenta y todas esas partículas ustedes las van a ver en el techo que están totalmente corroídas y oxidadas. Entonces no queremos llegar allá, es mejor limpiarlo desde el principio. Pero aunque lo haya limpiado desde el principio, usted se va a dar cuenta cuando se suba 6 meses después o un año después que hay partículas de toda clase de cosas en los techos y hay que limpiar. Si son cosas livianas, fáciles de eliminar, el techo está limpiecito, entonces una barrida es suficiente. Si el techo ya tiene algún problema mayor o tiene acumulación de tierra y otras cosas, lo más probable es que tengamos que lavarlo para eliminar, digamos, este del tipo de virutas que les comentaba que no queremos en los techos, esto se oxida y daña la pintura, daña el galvanizado de los techos. Así que esto no queremos que se nos acumule allí. O si, miren que algo muy importante que me ha pasado por experiencia, no por experiencia propia, sino que lo he vivido inspeccionando proyectos. Me pasó una ocasión en que fuimos a un proyecto que tenía problemas de corrosión, así como estos de aquí, y como este de acá, creo que era Tejagala ese proyecto, si recuerdo bien. Ellos me decían, no, pero nosotros instalamos ese techo hace 6 meses y todo quedó limpio, todo quedó bien, y ahora que nos subimos de nuevo está así. Entonces, está raro eso. ¿Por qué pasó? Nos empezamos a dar cuenta que en la casa de al lado que estaban construyendo y renovando el techo, cambiando las láminas de techo, habían estado cortando las láminas del techo con disco flexible y el polvillo ese, la viruta caliente, las chispas esas, vuelan con el viento y ese polvillo metálico cayó en el techo de la casa de al lado. Y con el tiempo esa humedad se empezó a oxidar esas partículas también y empezó a oxidar el techo como esto, más o menos como algo que ven aquí. Fíjense que hay un pedazo de carriola encima del techo. A lo mejor no fue en ese caso, pero algo que puede pasar, le tiraron un pedazo de metal ahí en el techo y eso se lo encuentra ahí arriba. Hay que eliminarlo, hay que limpiarlo del techo. Por eso le digo, usted puede que no haya limpiado su techo, pero de otro lado puede caerle basura, contaminantes que pueden ocasionar corrosión prematura. Así que por eso el tema de la inspección y limpieza básica de quitar cosas de allí es muy importante. Cuando ya tenemos un proceso establecido de limpieza y vamos a hacerlo, digamos, regularmente, lo más recomendable es lavar. Si lavar el techo con agua y un cepillo suave. No utilicemos cepillos de alambre, por favor. Los cepillos de alambre no son para eso, porque eso raspan y dañan el recubrimiento del techo. Sí, sí, se puede usar con manguera y una escoba suave, si sale con manguera es suficiente. Si usted tiene una hidrolavadora la puede usar también, pero tiene que usar una presión baja. No use más de 1200 PSI en eso, con una boquilla de esa de abanico grande, para que no vaya a dañar la pintura o a meter agua por los tornillos si usa demasiada presión. Esto es más que todo para remover toda esa contaminante, sobre todo si hay acumulación de moho, de estas algas que crecen por todos lados por la humedad. Aquí en Panamá, como tenemos tanta humedad, se proliferan rápidamente. Podemos usar un poquito de detergente doméstico, o sea, tipo jabón suave de fregar, por ejemplo, ese tipo de jabón se puede usar un poco, o algún jabón suave de limpieza de piso, no utilizar cloro, no utilizar nada que sea demasiado fuerte, no jabón de lavar en polvo tampoco, eso es muy fuerte. Si usa jabón de lavar en polvo, un poquito solamente, menos del 1 o 2%, más que todo para que el agua quede más, para romper lo que se llama la tensión superficial del agua, eso es un punto importante. Cuando usted pone jabón en el agua, lo que está haciendo es que el agua moje mejor. Eso es lo que usted logra con el jabón en el agua. Rompe la tensión superficial porque el agua cuando está pura no moja tan bien. Es algo interesante. Entonces usted usa un poquito de jabón en un cubo o va restregando y va enjuagando inmediatamente. No dejemos que se seque el agua con jabón allí en el techo porque eso también crea residuos que pueden atacar la pintura o el recubrimiento de zinc del techo. Entonces no utilizar ningún tipo de solventes, nada de thinner, nada de querosene, nada de esas cosas así, ni ningún tipo de abrasivo. Agua y jabón, poquito de jabón, digamos, de trapear, cosas así por el estilo que no contengan cloro preferiblemente. Si usted va a usar cloro, por ejemplo, para matar o tratar de eliminar
hongos y ese tipo de cosas así, tiene que ir utilizándolo y lavándolo inmediatamente para que no se acumule, porque eso puede generar el cloro, lo dice su nombre, tiene cloruros y los cloruros son altamente corrosivos con los metales. Así que no recomiendo utilizar cloro en los metales. Utilice algún producto no a base de cloro que elimine digamos, el moho, el limo, ese tipo de cosas así, y que lo elimine. Importante, el agua de arriba hacia abajo, no le den de abajo hacia arriba porque si tienen un traslape se les puede meter el agua por allí. Enjuagar inmediatamente con agua limpia y no raspar ni tratar de sacarle brillo al techo con una esponja de brillo porque entonces va a dañar la pintura. Si cuando usted está haciendo el lavado se empieza a desprender la pintura fácilmente es porque ya la pintura está afectada. Entonces, bueno, es bueno que la pintura que está desprendida se vaya en la lavada inmediatamente. Y usted entonces después decida, dependiendo de cómo está el techo, si tiene que darle una mano de pintura o dos manos de pintura en el futuro. Aquí lo que les decíamos de lo que son las algas, el moho, líquenes, todo tipo de microorganismos que crecen allí con la humedad. Y como hay tierrita también a veces se acumula ahí, entonces pueden proliferar sin ningún tipo de problema. No es bueno dejarlos mucho tiempo. A veces se mueren, digamos, en la temporada seca, cuando deja de llover un mes o 2 meses, entonces se mueren y se pone negro el techo. Eso no es bueno dejarlo allí porque eso es producto orgánico que va a atacar la superficie metálica. Así que es bueno removerlo con un cepillo suave que nos permita sacarlo y lavar eso completamente. Esta lavada, por lo menos, recomendamos que sea una vez al año para evitar acumulación de esos contaminantes en su techo metálico. Las canales, lo que le comentaba anteriormente, es clásica el tema de que cuando vienen las lluvias fuertes y no hemos limpiado las canales, tengamos los famosos desbordes, ¿no? Los famosos desbordes. Esos desbordes pueden dañar cielos rasos de gypsum completo, en recámara. Ustedes saben todos los problemas que eso puede causar, así que tratemos de evitarlo. Eso es un mantenimiento preventivo muy importante porque si lo hacemos bien, lo hacemos con tiempo y eliminamos y no dejamos que se nos desborde, nos ahorramos un montón de dinero en tener que reparar un cielo raso o perder un televisor que le cayó agua, lo que sea. Así que bien importante. Si no estamos seguros de qué tanta basura recoge nuestra canal, inspeccionémoslo regularmente. Yo al principio recomendaría que lo hagamos cada mes o cada 2 meses, y nos vamos dando cuenta cómo están las canales. A veces es tan sencillo como tener un lugar fijo donde usted sabe que está la bajante, subirse aquí, meter la mano simplemente y usted se da cuenta de que se está lleno de hojas o no. Y entonces si tiene hojas acumuladas en la salida por el hueco de la bajante, limpiarlo inmediatamente. Muy importante hacer eso. Y además de limpiar las canales, a veces ponemos estas mallitas de plástico en las canales. Eso es bueno para que las hojas, digamos, no se vayan hacia el hueco de la bajante. Pero he visto que a veces ponemos esas mallitas y cuando van a ver la mallita también está llena de hojas y no deja pasar el agua. Entonces, de nada sirve que pongamos las mallas si no limpiamos, si no eliminamos las hojas. O a veces hay hojas pequeñitas que traspasan la malla, como el videito que están viendo ahí a la derecha. Esa bajante estaba totalmente tapada por una hoja pequeñita, una hoja pequeña de un árbol con hojas pequeñas. Entonces, aún con la malla pasaba y estaba tapando el bajante de todas maneras. Así que no se confíen de esas mallas, son buenas, no digo que no se usen, pero lo más importante es la limpieza, porque usted puede tener esa mallita de arriba y puede tener un cerro de hojas encima de eso, que igual le va a causar problemas. Sobre todo que los sedimentos, la tierra y eso va a seguir pasando. Así que mucho cuidado con eso. Fíjense que en esta canal de acá abajo en el centro, ahí sacamos, recuerdo ese caso, sacamos casi un tanque completo de 5 galones de hojas de esa canal. O sea, era una cantidad increíble. Y eso es algo que se puede prever. En este caso, hubo desborde interno en la casa y tuvimos un problema ahí. Un reclamo en este caso, pero no era tema de la canal, sino tema de falta de limpieza y mantenimiento. Eso es muy importante. Cuando hacemos esa revisión en el techo también, esas inspecciones, nos vamos a dar cuenta de otras cosas. A veces quedan tornillos tirados por ahí que no los recogieron, como les dije hace un rato, pedazos de carriola, agujeros de tornillo que no le pusieron tornillo y se les olvidó, cosas así por el estilo. Por eso es bueno darse su vuelta, caminar bien por el techo y ver qué cosas se pueden ir mejorando y evitando problemas futuros. Así que muy importante. Si tenemos que sellar o encontramos un agujero así de un tornillo, no es que vamos a agarrar un pedazo o un brochazo de sellador para ponerle ahí. Ahí hay que poner un tornillo o sellar eso de una manera permanente si no vamos a poner tornillo. No poner una curita allí porque entonces estamos generando un problema para más adelante. Resolvemos ahora, pero en un mes vamos a tener otro problema.
Muy bien, vamos a nuestra pregunta rápida número 2. A ver cómo estamos. Listo, vamos a tirar la segunda encuesta. Permítanme un segundito y iniciamos. Ok, la pregunta es, ¿cuándo deben eliminarse las virutas de metal que quedan en el techo al instalar los tornillos o realizar los cortes? A los 6 meses, cuando se realiza la primera inspección de mantenimiento, nunca. Eso no importa, no hay que eliminarlos. Opción 3, con mantenimiento correctivo cuando causan algún problema. Y opción 4, al terminar la instalación de los tornillos o cada vez que se realice un corte, hay que limpiar de inmediato. Respondiendo bastante rápido también, la gente está prestando bastante atención. Acá Así había que que leer un poquito más porque había varias opciones. sí, 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 sí. Sí, a mí me costó más leerlo también. Vamos a ver, recuerden responder en la encuesta. Vamos a ver. Vale. Bueno, ya creo que tenemos casi la mayoría, así que vamos a darle 10 segundos más. Y listo, pues vamos a finalizar la votación. Resultado ganador, al terminar la instalación de los tornillos o cada vez que se realice un corte, hay que limpiar de inmediato. Esa es la opción con 97%. Hubo 5 personas que nos dijeron a los 6 meses, 4 personas que dijeron con mantenimiento correctivo. Vamos a compartirlo aquí, creo que no lo estamos compartiendo. Ahí está, ahora No se puede tan, compartir. disculpe, ya, Ahí perdón. está, ahí está. Ahora sí, perdonen, disculpe. Sí, ahora se ve en la pantalla. 97% al terminar la instalación de los tornillos. Eh, 5 personas nos dijeron a los 6 meses cuando se realiza la primera inspección. Sí, aquí Eh, era un poquito más, aquí era un poquito más, más capcioso, digamos así, porque es que las virutas de los tornillos no solamente van a salir. Claro, cuando instalamos el techo van a salir las virutas de los tornillos, pero si yo voy y hago un mantenimiento y cambio tornillos y genero más virutas, entonces también tengo que hacerlo después que haya, o cuando hago un corte porque estoy haciendo un mantenimiento. Generalmente cuando me monto en el techo voy a hacer corte, voy a generar virutas y otras cosas. Entonces tenemos que hacerlo cada vez que se generen. Eso es algo que tenemos que tener presente y siempre estar pendiente de eso para no dejarlas ahí arriba. Muy bien, Perfecto, perfecto. listo, seguimos. Gracias, Yacir. Vamos a entrar a nuestro tercer bloque. Eh, vamos a analizar una pregunta clave. Nos subimos al techo, hacemos las inspecciones, lavamos y entonces estamos que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Podemos reparar o hay que cambiar la lámina? Esa es una pregunta que me han hecho algunas veces y es algo que depende. Depende y vamos a analizar estos puntos que están aquí para ver si en estos casos todavía, digamos, es reparable, ¿sí? Tenemos corrosión, vamos a decir que inspeccionamos y vemos y tenemos que hay tornillos oxidados, que hay corrosión en ciertos puntos, óxido. Entonces, si esa corrosión es superficial, no tiene profundidad, no hay una perforación, ese es un indicio de que se puede reparar, por ejemplo, con pintura, ¿sí? Hay filtraciones, por ejemplo, un tornillo que se le acabó el sello o se le dañó el caucho y por ahí tenemos una filtración que la estamos viendo ahí en el techito de la terraza adelante. Entonces, si es algo puntual, si es una filtración porque vimos el tornillo así, eso es algo que se puede reemplazar. La estructura de soporte del techo está bien, ustedes ven sus carriolas, toda esa estructura está bien. Eso, si ahí hay cosas dañadas, bueno, es algo que se puede reparar también. No es necesario cambiar el techo o cambiar la estructura si está bien. Esos tornillos que dijimos que pueden ser reemplazados. La lámina se mantiene rígida, o sea, aunque tenga algo de corrosión, usted siente la lámina todavía tiene fuerza, no está bofa, porque a veces cuando la corrosión entra mucho en la lámina, usted siente ya que le sale como una cáscara gruesa y ya toca la lámina y se siente como delgadita o se siente que ya se está rompiendo. Usted se da cuenta y si está fuerte, se puede seguir dando mantenimiento, se puede reparar. No es necesario cambiarla todavía. Hay daños o hay deterioros por corrosión, pero en los accesorios, por ejemplo, en este flashing, en este caballete, pero el resto de la lámina está bien. Esas son cosas que se pueden reparar. En las canales también, todas esas son cosas que se pueden reparar. No hay que reemplazar la lámina simplemente porque tenemos una filtración. Eso es lo que queremos decir con este slide. Importante para tomar decisiones, ¿no? Cuando hacemos ese mantenimiento, hacemos esa revisión. Cuando ya tenemos que reemplazar definitivamente, bueno, pues cuando ya no es rentable seguir reparando, porque tapamos este huequito aquí, pero nos subimos al techo, cambiamos un tornillo que estaba filtrando y caminamos 3 pasos más y originamos 3 goteras más porque el techo ya está muy deteriorado. Hay una corrosión generalizada o hay múltiples filtraciones en todos los tornillos porque ya la lámina se está como rajando. O sea, hay cosas que no es efectivo o no es
no se justifica solamente repararlo, sino ya tenemos que entrar a cambiar la lámina porque está demasiado deteriorada. Bueno, si tiene un hueco como el de la foto, definitivamente hay que cambiarla, eso no se puede tapar, pero es una ilustración solamente, ¿no? Claro, cuando tomamos la decisión de reemplazar va a ser más costoso, pero a veces es inevitable. Llega un momento en que ya no se puede seguir manteniendo la situación. Usted puede hacer, si tiene algunas perforaciones por allí, puede hacer un último esfuerzo con una impermeabilización completa y todo lo demás, pero es algo costoso que a lo mejor le va a costar más que cambiar las láminas. Así que es un buen momento para analizarlo en ese punto. Cuando tenemos que hacer reparaciones menores, en el caso de los tornillos, ya lo habíamos mencionado la otra vez, importante que encontramos tornillos flojos o sin el caucho o tornillos oxidados, por favor no volvamos a poner ese mismo tornillo oxidado, pongamos un tornillo nuevo con un caucho nuevo. Si podemos cambiar solamente la arandela y el tornillo está bueno, bueno, cambiamos solamente la arandela y seguimos usando el mismo tornillo, siempre y cuando esté en buenas condiciones, pero no pongamos tornillos viejos o no mantengamos tornillos que ya están deteriorados en el techo porque nos van a causar problemas a corto plazo. Eso no es, digamos, no es lo lógico, sino mejor cambia los tornillos que son accesorios más, hasta cierto punto económicos. Te pone un tornillo nuevo, te sabe que ese tornillo le va a durar una cantidad de tiempo considerable hacia adelante. También el tema de los traslapes, a veces los traslapes son puntos de corrosión muy importantes porque allí se acumula la humedad, sobre todo si su techo tiene poca pendiente. En el traslape de las dos láminas, la humedad se mete por ahí y se queda. A veces es bueno revisar, levantarle el traslape, ver si está todo, si no tiene corrosión acumulada. Esos son puntos de corrosión, corrosión concentrada, digamos así, puntos donde se concentra la corrosión. Así que si esos puntos están con agua acumulada, tierra acumulada, se levantan las láminas, se limpia y se vuelve a poner el sellador como habíamos recomendado en el módulo de instalación hace un par de semanas. Importante volverlo a poner, ¿no? Y bueno, si ya tenemos que llegar a un tema de pintura, entonces ya vamos a aplicar, vamos a pensar en diferentes accesorios o diferentes herramientas que necesitamos para realizar la pintura del techo, ya sea con un equipo especializado como el que vemos aquí o con simple brocha y rodillos que también se puede hacer, ¿no? Cuando vamos a hacer mantenimiento de un techo con pintura, hay que ver las diferentes opciones y el diferente presupuesto que necesiten. Aquí vamos a conversar ahora sobre algunos procesos de reparación de techos que están oxidados, que ya vemos que necesitan una mano de pintura porque hay una corrosión como esta foto del centro. Hay una corrosión bastante generalizada, ya se va viendo que se va perdiendo casi toda la capa de zinc que tenía el acero encima, está saliendo estas partes de acero rojas en medio, entonces tenemos que ya pensar en una pintura, o digamos un sistema de protección adicional para que el techo nos dé algunos años adicionales. Lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar o vamos a poner una protección anticorrosiva en lugar del zinc que ya se perdió. ¿Se acuerdan que esa capa gris que se ve ahí es el zinc en contacto con el acero? Cuando ya ese zinc se va perdiendo por muchos años de servicio, entonces tenemos que reemplazar ese zinc con una protección o una pintura anticorrosiva. Aquí hay una serie de pasos. Limpiar la superficie, tenemos que eliminar todas las cosas que estén allí, tierra, todo lo que esté suelto, la pintura vieja, si tiene pintura vieja o lo mismo óxido que esté muy suelto, hay que quitarlo también. En ese momento sellamos los tornillos, sellamos los traslapes, nos aseguramos que todos los tornillos estén bien. Y en ese momento entonces vamos a aplicar lo que sería una capa de pintura anticorrosiva. La pintura anticorrosiva es generalmente la que conocemos como primer o primario, o también la conocen como minio rojo, le dicen algunas veces, o minio gris. Hay diferentes tipos de pintura anticorrosiva. Esa pintura siempre es como la base, ¿sí? Esa pintura es la que tiene pigmentos que detienen o disminuyen la velocidad de la corrosión. Esa es la que usamos primero. Esa es la que va a hacer el trabajo anticorrosivo porque generalmente después ponemos otra capa que ya es el color de acabado o ya es para darle algún tipo de belleza específica. Entonces, primero limpiamos, eliminamos las partículas de óxido y aplicamos la capa anticorrosiva, ya sea minio rojo o ya sea alguna otra pintura más especial o especializada que queramos utilizar. Y después de eso ya podemos utilizar ya sea un impermeabilizante encima del anticorrosivo o podemos utilizar una pintura de acabado si el techo todavía está en buenas condiciones. No es necesario siempre utilizar impermeabilizante de una vez, sino que podemos utilizar una o dos capas de pintura y si es necesario en el futuro poner algún tipo de impermeabilizante. Aquí vemos un pequeño diagrama de lo que es la limpieza de la superficie, retirando todo ese material suelto, poco adherido. Obviamente cuando vamos a pintar la superficie tiene que estar seca, no podemos pintar sobre láminas mojadas.
Y esa preparación de la superficie es muy importante para que asegurar la adherencia o la adhesión de la pintura sobre la lámina de metal. Si dejamos partículas de moho, dejamos partículas de óxido, si queda aceite, este tipo de cosas, entonces la pintura no se va a adherir bien a la superficie y no va a hacer su trabajo. No va a hacer su trabajo anticorrosivo y se va a levantar rápidamente también. No va a funcionar. Así que es muy importante que hagamos esa limpieza exhaustivamente antes de iniciar a pintar. En ese momento también tenemos que revisar los tornillos. Muchas veces ahí cuando estamos haciendo la limpieza nos damos cuenta que los tornillos están flojos, que los tornillos se les fue el caucho y tenemos que asegurarnos que esos tornillos, lo más recomendable en ese momento es cambiarlos o si está bueno, solamente apretarlos un poco para que trabaje el sello y no dejarlo flojo ni sin el sello, porque entonces es un punto principal de goteras hacia el futuro. Muy importante eso. A veces los tornillos están bien y solamente entonces vamos y le ponemos un poquito de sellador. Estos son productos específicamente diseñados para el sellado de la cabeza del tornillo. Un poquito adicional si no lo queremos cambiar o si el tornillo está bueno y queremos darle una protección adicional, entonces le podemos poner un poquito de sellador específicamente. O podemos utilizar estas bandas de cintas de refuerzo y tapagoteras, digamos, en algunas regiones donde sabemos que hay un flashing para asegurarnos que no haya filtraciones por allí o algún pedazo del caballete contra el techo. Todas esas cosas son posibles, pero tenemos que ir viendo como un mantenimiento preventivo en nuestro techo. Em, Como habíamos mencionado, a veces la superficie está muy oxidada y entonces para asegurar una adherencia, entonces podemos utilizar también algún tipo de producto anticorrosivo o removedor de óxido. Aquí hay varias opciones que están aquí, que están disponibles en nuestras tiendas. Por ejemplo, Corrostop, que es algo que son productos pasivadores, ¿sí? Pasivadores significa que neutralizan el óxido del acero, del hierro y lo forma como una pequeña capa protectora y además de mejorar la adherencia de esa capa con las pinturas posteriores. Una vez que removamos todo eso, ponemos esa preparación de superficie con estos productos especializados, entonces procedemos a la aplicación de la pintura, ya sea el minio rojo o minio gris o algún otro producto anticorrosivo. Em, algunas veces es necesario impermeabilizar, ¿no? Por lo menos podemos utilizar minio rojo anticorrosivo y pintura cuando el techo está bastante sano, la corrosión es superficial, no hay filtraciones activas. Queremos es alargar la protección anticorrosiva y estética del techo. Es decir, si el techo está bastante bueno, si estamos haciendo un mantenimiento preventivo, entonces podemos utilizar pinturas básicamente, minio rojo más acabado. En esos casos, protegemos contra la corrosión, mejoramos la apariencia, obviamente, si le queremos renovar el color de nuestro techo y extendemos la vida útil del metal. Si ya tenemos el metal afectado, entonces lo que podemos hacer es utilizar un impermeabilizante. Si ya tenemos algunas filtraciones, si ya el techo está comenzando a dar problemas, hay traslapes o algunas zonas donde se encuentran dos techos que no se pueden sellar bien porque es complicada la geometría o el techo se mueve mucho porque la lámina es muy larga o tiene mucha expansión y contracción, si tienes pendientes bajas, entonces en todos esos casos acá de la derecha pensamos en impermeabilizar, es decir, además del tratamiento contra la corrosión, que siempre hay que hacerlo, en la pintura siempre hay que ponerlo, adicional a eso entonces le ponemos un impermeabilizante que es como una barrera adicional más gruesa para proteger ya un techo que está un poco golpeado, como quien dice, un poco deteriorado. Eso es lo importante. O esa es la diferencia entre solamente usar pinturas aquí en el centro o usar pinturas e impermeabilizantes a la derecha. Aquí tenemos adicionalmente sellar, acompañar movimientos. O sea, si el techo se mueve mucho, mantener generalmente los impermeabilizantes son membranas elásticas cuando se secan, así que ellas se mueven con el techo y no permiten que haya filtraciones. Muy bien. Algunos productos, ¿sí? de referencia para usted. Tenemos muchas variedades de productos que se pueden utilizar. Desde los anticorrosivos, fíjense en la parte de arriba tenemos todos los anticorrosivos, óxido rojo, cromato de zinc también. Cromato de zinc es una pintura anticorrosiva. Se llama cromato de zinc porque tiene un pigmento o digamos, ingrediente de cromato de zinc que simula la prevención de la corrosión que tiene el zinc sobre la lámina del techo. Estos aquí pueden ver diferentes, los anticorrosivos, todos estos acá arriba son anticorrosivos.
que son esa barrera protectora y que ayudan a que el acero se mantenga más tiempo, ¿no? Y en la parte de abajo, entonces pueden ver ya algunos productos que son esmaltes o son pinturas de acabado. Hay algunos productos que se pueden utilizar, digamos, si queremos algo un poco más económico o tenemos un presupuesto más limitado, hay productos que tienen dos en uno o tres en uno, es decir, que tienen funciones múltiples, productos formulados de manera diferente, donde con una sola mano, por ejemplo, tienen el anticorrosivo y tiene el esmalte. Esos productos hay que aplicarlos siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante de la pintura. Usted siempre pregunte cómo debe aplicarse para que no pierda la garantía y no haga un gasto innecesariamente que no le funcione bien. Los esmaltes generalmente son de aceite o a base de agua, a base de aceite o a base de agua, se dice aceite los que son los alquídicos. Generalmente se debe utilizar el esmalte siempre sobre el anticorrosivo, nunca solo porque un esmalte solo no tiene propiedades anticorrosivas, entonces no está desperdiciando el dinero, no va a hacer ningún trabajo. Claro, va a dar color, pero se va a ir rápido, no va a tener resistencia a la corrosión. Así que muy importante, hay diferentes productos, fíjense acá abajo está el 3 en uno, donde hay productos formulados que funcionan de diferentes maneras. Hoy en día también hay productos muy buenos. Si ustedes recuerdan, algunos recordará que hace muchos años era difícil pintar las láminas de zinc nuevas porque las pinturas generalmente, como decimos, se desprendía, se despelleja, ¿sí? Se salía, se desprendía muy fácilmente. Hoy en día ya hay productos que tienen mejor formulación y se pueden aplicar directamente sobre el metal nuevo, siempre y cuando esté limpio, ojo, eso no puede tener capa de aceite y nada de esas cosas porque igual no va a tener adherencia sobre la superficie. Así que es muy importante mantener eso en mente. Por ejemplo, este es el producto que les acabo de mencionar, el Metalex, que es el primer para metal galvanizado, que se puede utilizar cuando el metal está nuevo también como una protección adicional, mantenimiento preventivo, digamos así, ¿no? Compro una lámina galvanizada sin pintura y yo le pongo una capa de pintura, por ejemplo, por debajo, puede ser, y se utiliza para diferentes tipos de metales. Este es un producto muy, muy versátil que se utiliza para ese tipo de aplicaciones de cuando las láminas están nuevas. No hay que esperar que la lámina esté oxidada. Si la podemos pintar cuando está nueva, mejor todavía. Y ya llegamos entonces acá a lo que son los impermeabilizantes. Ahí tenemos toda esta gama en las tiendas que pueden escoger. Siempre seguir las recomendaciones de los fabricantes, por favor. No solamente en los impermeabilizantes, también en los productos de tapa juntas, todos estos productos que vienen en tubos, las espumas para rellenar, por ejemplo, las espumas son muy versátiles, me tocó usarlo una vez en mi casa para rellenar, a veces la lámina como que se levanta contra el retaqueo de las paredes y deja aberturas ahí, entonces es un lío, si no queremos estar preparando, retaqueando de nuevo con cemento y arena, podemos poner espuma para rellenar esos espacios de ahí que no queden aberturas por debajo del techo. Y si usamos estas bandas de sellado de diferentes marcas, siempre seguir las recomendaciones del fabricante, que ahí las van a tener allí impresas en el producto. Eso es muy importante tenerlo en mente. Ahí cuando vamos a aplicar la impermeabilizante, aquí pueden ver cómo se aplica el producto sobre el material. Recomendaciones para las pinturas, cuando aplicamos una capa, fíjense que sean de colores diferentes para poder identificar bien cuál lo aplicamos primero, qué parte ya pintamos de este color, qué parte ya pintamos de la otra y también aplicarlo en direcciones diferentes para ir cubriendo la mejor posible. Las pinturas con spray, digamos así, o con pistola convencional de aire, siempre son muy rápidas, pero la pintura no siempre queda tan bien adherida como cuando aplicamos con brocha y con rodillo. Obviamente, pintar con brocha y con rodillo es más lento, pero el contacto de la pintura con la superficie siempre es mejor. Así que ahí se lo dejo como una recomendación también. Cuando usted pueda pintar con rodillo y brocha, la pintura queda más pegada, como quien dice. Porque cuando pinta con airless o pinta con pistola convencional, el viento tiende a mover, a llevarse la pintura, como quien dice, y no queda tan adherida a la superficie. Así que es importante. Y bueno, para cuando va a calcular la pintura, usted generalmente fíjese en los metros cuadrados que tiene de techo. Fíjese cuánto rinde el producto que va a utilizar por galón, o sea, cuántos metros cuadrados le da, y usted puede calcular la cantidad de pintura que requiere. Igualmente, en nuestras tiendas tenemos ahí asesores disponibles para ayudarle a seleccionar las pinturas que quiera utilizar para renovar su techo. Muy bien, llegamos a la pregunta rápida número 3. Vamos a ver, Yacir, cómo nos va en esta. Activarla y
Pregunta, ¿cuándo deberían reemplazarse los tornillos de un techo metálico? Opción 1, cuando el sello de neopreno EPMDM esté dañado. 2, si el tornillo tiene corrosión visible a simple vista. 3, el tornillo está flojo y no aprieta aunque le dé muchas vueltas. Y 4, todas las anteriores. Esta está tricky. A ver si la gente, ¿cómo le va? Vamos Aquí a darle. el que se equivoca en este es porque no lee. Estaba apurado, también puede ser. Vamos a ver, vamos a Exacto, ver. porque responde un poquito apurado. Vamos a darle 5 segundos más, que ya creo que casi todo el mundo respondió. Y finalizamos la votación. A ver, ¿cuándo deberían pasarse los tornillos? Todas las anteriores, 87%. ¿Qué nos dice ingeniero Lam? Definitivamente que todas las anteriores, porque estos casos que están aquí siempre son casos en que debemos reemplazar el tornillo de un techo metálico. Si el sello se le fue, lo mejor es reemplazar el tornillo o reemplazar el sello, pero generalmente eso no lo puede conseguir solo si eso viene pegado con el tornillo. Si el tornillo tiene corrosión visible a simple vista, si el tornillo ya lo ve oxidado, es mejor reemplazarlo. El tornillo está flojo, no aprieta, aunque le dé muchas vueltas. Usted está ahí dándole, ya el tornillo aprieta es porque el tornillo ya perdió la rosca, hay que reemplazarlo. Así que la respuesta, digamos, la mejor respuesta, todas eran válidas, pero como todas eran válidas, había la opción de todas las anteriores. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Vamos a nuestra recta final del módulo número 4 de mantenimiento. Ya estamos llegando al final de nuestro diplomado. Este es lo que les mencionaba hace un momento de lo que es el sistema Airless. El sistema Airless es un sistema donde utilizamos una bomba de pintura, literalmente, donde la pintura no se mezcla con el aire. Las pistolas convencionales son estas que usamos con un potecito así, que las que hemos visto que se utilizan en los talleres de chapistería. Pero cuando vamos a pintar grandes superficies, lo más recomendable es utilizar un sistema Airless, sobre todo para los contratistas, ¿no? Si voy a pintar nada más mi casa, no lo voy a comprar una máquina de pintar para solamente mi casa. Pero es otra manera de aplicar la pintura. Es una manera muy rápida. Puede aplicar muchos metros cuadrados por día. Ayuda en el momento en que si hay que pintar rápido porque viene la lluvia, así terminamos más rápido, ¿no? Y generalmente se puede hacer toda un área muy grande en un mismo día. Eh, Importante siempre utilizar los productos recomendados, ya todo lo que vimos anteriormente, eh, tener en cuenta las diferentes recomendaciones del fabricante de la pintura. El fabricante de la pintura siempre es el que manda cómo se debe aplicar su pintura, él te va a decir cuánto solvente máximo puede utilizar, cuánto tiempo puede estar la pintura abierta antes de deteriorarse, si es una pintura de dos componentes también, cuánto tiempo debe tener. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones de presión para los que tengan equipos de pintura como este, ¿no? Este es un tipo de producto, de equipo, de máquina de pintar, que puede utilizarse con muchos tipos de pintura. Siempre es bueno pintar en las dos capas seguidas en 2 días diferentes, que no sean el mismo día para que las reacciones sean las correctas. Las pinturas siempre necesitan un tiempo de curado o de polimerización, si es el término técnico realmente, porque las pinturas son polímeros y necesitan reaccionar. Algunas reaccionan por evaporación, otras reaccionan por mezcla con humedad del aire o por dos componentes, algunas de las que son dos componentes, de diferentes tipos. Y bueno, para ir cerrando temas, ¿no? El mito de cero mantenimiento. No existe el cero mantenimiento. Todo necesita mantenimiento. Cuando decimos algo que es cero mantenimiento es simplemente porque no lo queremos hacer. Alguien lo va a tener que hacer por nosotros o vamos a tener que pagar más cuando el techo ya esté deteriorado. No existe techo que sea libre de mantenimiento. Hay techos de menos mantenimiento que otros, pero hay que hacer un mantenimiento siempre. Así que no pensemos que hay cero mantenimiento. Em, lo más crítico es no abandonar el techo, no dejarlo a la buena de Dios, como se dice, dejarlo ahí 20 años bueno, 20 si llega a 20 años, a 3 4 años cuando subimos, entonces se acumuló las hojas, se acumuló la tierra, empezó la corrosión y no nos dimos cuenta a tiempo. Muy importante eso. Decisiones que acortan la vida útil. Si nos olvidamos de las canales, no las limpiamos, vamos a tener el recorderis del desbordamiento de las canales. Vamos a tener el problema por las filtraciones pequeñas. Si usamos unos tornillos de galvanizado, por ejemplo, en techo de aluminio, los tornillos nos van a acordar que vamos a tener filtraciones allí.
los temas de la ventilación, sacar la humedad porque puede haber corrosión por la parte de adentro, mezclar metales que no deben ser, también, por ejemplo, acero inoxidable con galvanizado. Cosas como esas van a generar problemas de corrosión galvánica, se llama eso. Eh, a veces encontramos un tornillo allí oxidado, sin sello, todo lo demás, y en vez de cambiar el tornillo le ponemos un montón de sellador. Eso puede que funcione en un momento dado, pero por favor tiene que cambiar ese tornillo. O sea, la próxima vez apúntelo ahí en su bitácora de revisión del techo. Encontré 7 tornillos oxidados, les puse sellador. Hay que comprar tornillos para la próxima vez que suba al techo, cambiar esos tornillos ahí. Y fíjense que cuando le pone sellador así, y sobre todo la cantidad como la que está en la foto o en el dibujo, eso va a ser difícil de quitar después. Así que es mejor a veces cambiarlo. Tenga su par de tornillos de repuesto ahí siempre, no son demasiado costosos. Eh, si empezamos a pintar encima de la basura, encima del sucio y lo demás, estamos tirando el dinero a la basura porque la pintura no va a hacer su trabajo, no va a haber adherencia, la pintura no va a cubrir bien, además que se va a contaminar la pintura y entonces no va a reaccionar apropiadamente y no va a hacer un trabajo como debe ser. Así que eso es un error que debemos evitar al máximo. Problemas de drenaje. A veces dejamos allí o queremos poner la mallita ahí arriba, como quien dice, pero si no limpiamos la malla o no limpiamos la canal, vamos a tener un problema de desborde de canales allí en el tiempo, ¿no? Eso no podemos evitar. Metales disimilares, acuérdense, no mezclar tipos diferentes de metales. Usamos lámina galvanizada, utilizamos tornillos galvanizados, utilizamos láminas prepintadas, también tornillos galvanizados. O láminas de aluminio, entonces utilizamos tornillos de acero inoxidable. Y bueno, las consecuencias van a ser que si dejamos las cosas por ahí tapadas, tapamos ese tornillo, le ponemos un montón de sellador, después el tornillo se te va a corroer y puede que corroa también alrededor la lámina de techo y vamos a tener problemas de fallas prematuras en el tiempo, ¿no? Y bueno, que hacemos reparaciones que a veces son como pegar parches ahí o pegar curitas y con el tiempo vamos a tener un problema más grande. A veces es mejor enfrentar, perdón, el problema desde el principio y no dejarnos eso para después. Algunos problemas comunes, digamos, preguntas y respuestas. Mi canal se desborda. ¿Qué hacer? Eso es algo que es típico. Vamos a decir que ya pasó. Empezó la lluvia uno de estos días y empezó la canal a desbordarse. Que en más del 90% de las veces el problema está que las canales están tapadas por hojas y otros materiales. Eso es casi que la mayoría de las veces ese es el problema. Es muy importante mantenerlo limpio. A veces queremos que no, que la canal no está funcionando, que el agua no está saliendo. No, es que está tapada, está tapada. Hay que quitarla. Si la canal empieza a tener filtraciones, generalmente eso pasa en los empates, o sea, en las traslapes de la canal. Hay que llegar a esos puntos y limpiar bien esa parte y dejar poner sellador nuevamente, por ejemplo, por dentro de la canal, no por fuera, porque eso no va a sellar. Hay un punto importante que no lo había mencionado y que lo recuerdo ahora, cuando hablamos de diseño para mantenimiento. Si yo voy a poner un techo, voy a poner una canal, tengo que asegurarme desde el principio que dejo suficiente espacio para poder meter la mano, ¿sí? Eso lo mencionamos con la tejagala el otro día, que si vamos a poner tejagala tenemos que dejar espacio para la canal, porque si ponemos la canal en la parte del frente de la canal muy cerca del borde del techo, no vamos a poder meter la mano por ahí después, no lo vamos a poder limpiar. Entonces nos estamos creando un problema, un obstáculo de mantenimiento nosotros mismos. Y créame que las hojas y la suciedad sí van a entrar por ahí. Así que no cometamos ese error. ¿Qué pasa si el agua no sale completamente de la canal? Vamos a decir que paró la lluvia, ya terminó, el agua salió por el bajante, pero nos subimos, inspeccionamos y vemos que en la canal hay un charco. ¿Eso qué pasa? Bueno, lo que ha pasado o lo que pasa en esos casos es que el nivel de la canal se ha perdido. O sea, ustedes saben que cuando se instala una canal tenemos que instalarla con un declive para que el agua corra para el lado del bajante. A veces por deformación o porque se acumuló agua, la canal cedió o se hunde en cierto punto y entonces acumula el agua ahí. Ahí tenemos que volver a levantarla, buscar tornillos, buscar tiras de metal o ganchos y poner ganchos adicionales en ciertos puntos para nivelarla. O si se ha perdido el nivel por alguna otra razón, que se aflojaron tornillos o cosas así, nivelarlo nuevamente. Eso es algo que pasa, no frecuentemente, pero sí puede pasar porque por el peso del agua, si dejó de salir el agua en un momento porque se tapó la bajante, entonces se acumuló el agua y el peso del agua entonces deforma la canal y hace que se acumule el charquito ahí para el futuro. Muy bien, vamos a nuestra última pregunta. Esta fue como rápida, esta Última última pregunta, pregunta. sí. A comenzar, ¿qué se debe hacer para evitar que una canal se desborde?
revisar las bajantes por si están tapadas, poner sellador a los remaches y tornillos, poner una canal más grande y bajante de 6 pulgadas de diámetro, o ninguna de las anteriores. Respondiendo, la gente respondiendo que es más rápida para leer, así que no te está Lo respondiendo tuvo como rápido. fácil, lo tuvo como fácil. Pero bueno, en época era la última ya. Así era el cansancio mental que deben tener después de 4 módulos, ¿no? A través de un mes de curso que hemos tenido, ¿no? Ya están Bastante cuchillo, bien. cuchillo. Sí, Aquí sí, uno de nuestros participantes va a venir a dar el próximo curso, seguro. eso puede ser. Vamos a volver a asesor de Hoxa, de techos. Vamos a ver, vamos a darle 5 segundos más. Tenemos a casi todo el mundo respondiendo y finalizamos la votación. Ok, ¿qué nos dice la gente? 85% de las personas nos están diciendo revisar las bajantes por si están tapadas. Esa es ¿Es la correcto respuesta más eso? correcta. Como le decía, generalmente cuando hay desborde es porque las canales, los bajantes se taparon. Eso es lo. A veces una hoja tapa el bajante y no pasa el agua. Es una cosa increíble. Sobre todo si son hojas grandes, ¿no? Hojas de teca, por ejemplo, que son grandototas así, se ponen ahí en la bajante y aunque sea una bajante de 4 pulgadas, esas hojas son tan grandes que tapan la bajante. La Una cosa tapa por importante aquí completo. es que en la tercera opción que decía poner una canal más grande y bajante de 6 pulgadas, ese a veces podría ser una respuesta en el caso de que la canal es muy pequeña. Si la canal está mal dimensionada o tiene un tubo muy pequeño de 3 solamente y es una cantidad de agua grande, recuerden, refresquen ahí la parte de instalación y diseño de canales que vimos en el módulo 2 para ver si de pronto hay que rediseñar la canal y poner una más grande. Porque si a pesar que usted la está limpiando, se le está desbordando de todas maneras, entonces puede ser que la canal es muy pequeña para la superficie del techo que está atendiendo. Así que ojo con eso también. Súper, perfecto, gracias. Muy bien, continuamos entonces. Nuestra recta final, y ahora sí, estamos terminando. Documentación, o sea, usted es muy importante a veces, sobre todo cuando tenemos nuestro techo nuevo. Esto lo he visto con algunos clientes que ellos tienen su facturita guardada, hacen su bitácora de mantenimiento y todo lo demás, así fui haciendo las cosas. Es muy importante tener todo eso porque si hay algún tipo de problema con algún deterioro acelerado del material del techo, entonces es bueno tener su constancia de que, miren, yo llegué aquí, tomé fotos, le doy mantenimiento del techo aquí cada 6 meses y pasó tal cosa. Entonces, eso siempre le va a funcionar a usted para, digamos, dar su soporte, ¿no? De que está haciendo las cosas como debe ser. Es siempre bueno registrar el mantenimiento, lleve su papelito allí, lo va guardando y cada vez que hace mantenimiento hicimos tal cosa, encontré un volador, una varilla de volador en el techo, encontré, qué sé yo, la chabelita que estaba creciendo en la esquina de la canal, ya la saqué, la limpié, todo eso te lo apunta ahí para que le quede de registro y después uno nada más recuerda esas cosas, ¿no? Pero si se hace bien, esas cosas son simplemente un registro, pero si algo pasa o si hay un problema o algo que reclamar, entonces también le sirve de soporte para el futuro. Eso es muy importante. Evidencia para reclamos es lo que le acabamos de mencionar. Tener su fotografía, su reporte de infección, sus facturas de mantenimiento. Sobre todo si usted contrata a alguien para hacer el mantenimiento, es importante también documentar el servicio que le están dando para que si alguien, por ejemplo, le hace un trabajo inadecuado en el techo, entonces usted también tenga su respaldo de que yo contraté a esta persona y me hizo este trabajo, pusimos estos productos y pasó esto o lo otro. Así que es muy importante documentar. A veces no estamos acostumbrados tampoco a documentar. Checklist de mantenimiento, o sea, sabiendo usted lo que tiene que revisar en su casa o en su proyecto en particular, le recomendamos que haga su listita de mantenimiento, o sea, sus cosas de qué tiene que revisar, así es más rápido, no pierde tanto tiempo, lo que puede tomarle un día completo, a lo mejor lo puede hacer en 30 minutos, si ya usted sabe lo que tiene que revisar, voy a revisar los tornillos del lado izquierdo, y pum, aquí está, tornillo del lado izquierdo, tornillos del lado derecho, aquí está, caballete, check. Canal del lado izquierdo, ya la revisé, limpieza. O sea, usted hace su listita de cosas que tiene que revisar y así lo lleva más ordenadamente y no se le queda nada por fuera, porque puede ser que en un momento subió, empezó a revisar estas cosas y lo llamaron por teléfono, se puso a hablar por teléfono, se le pasó y no fue al otro lado y dejó esa parte sin revisar. Así que ahí se da cuenta lo que hizo y lo que no hizo y le queda completamente. Ponga todos los trabajos que usted quiere inspeccionar. Esto es algo que usted puede decidir, usted lo puede hacer. Hoy en día con inteligencia artificial, dígale, oye, genérame un checklist de mantenimiento de mi techo. Mi techo tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, hazme un formato y usted lo puede imprimir y le sirve para hacer su registro de mantenimiento bien adecuado y le queda para usted y de registro, ¿no?
Bueno, un pequeño resumen, ya estamos ya al final de nuestro cuarto módulo, al final de nuestro diplomado completo de techos metálicos. Nosotros vimos en el primer módulo lo que era la selección correcta del material, hablamos de los diferentes materiales, los procesos de corrosión, de los tipos de techos, todas esas cosas las vimos en el primer módulo. En el segundo módulo hablamos de instalación adecuada, hablamos de las canales, de todos los accesorios. En la parte también hablamos del diseño del sistema en otro módulo, de los diferentes componentes que lo integran y hoy vimos temas de mantenimiento. Recuerden que un buen techo no es el techo que compramos y lo pusimos bonito al principio, sino el techo que se diseña correctamente, se instala correctamente y se mantiene correctamente, ¿sí? Tenemos que darle esa, perdón, esa durabilidad al techo en el tiempo para evitar daños prematuros. Recuerden que tenemos aprendizajes claves del día de hoy. Perdón. La vida útil del techo depende más del mantenimiento que de la garantía. Vamos a recordarlas aquí rapidito. La corrosión es imparable, es un proceso natural, progresivo, pero sí lo podemos predecir, podemos saber, sabemos que va a pasar, eso es lo bueno, así que no podemos decir que nadie nos dijo. Los tornillos, las fijaciones son el punto más crítico durante la vida y el servicio. El mantenimiento preventivo es más económico que reparar, o sea, es más económico que el correctivo, por ejemplo. Y es recomendable hacer esas inspecciones de su techo por lo menos 2 veces al año en los primeros años. Y usted se va dando cuenta, hace su listado de mantenimiento y sus cosas para que no se le quede nada por fuera. No se le quede nada por fuera. Hemos llegado a nuestra sesión ahora de preguntas y respuestas. Yo quiero recordarles, como dijeron al principio, decir que vamos a tener un examen rápido de este cuarto módulo que les va a llegar en las próximas 24 horas, pero también vamos a tener un examen final de todos los 4 módulos, que es el que tenemos que, digamos, el que va a servir para verificar que tenemos todo el conocimiento completo acumulado de los 4 módulos. Así que Correcto. muy El importante para examen que estén final pendientes de los dos. Sí, correcto. que vamos a estar recordando a las personas, en la semana estamos ganando todos los módulos, de tomo por si alguien te faltó uno, vamos a revisar los puntajes, recuerden que el 70% para poder sobrepasar los módulos individuales y el examen final le llegará a las personas que están habilitadas para hacerlo. Vamos a tener una opción también presencial para los que lo deseen, por eso lo vamos a estar comunicando en el email para que la gente se pueda participar, ¿no? Por ahí veo algunos comentarios que me dicen que no les llega el correo, por favor déjenme los correos o escríbanos al WhatsApp 6550-1921 para poder ayudarlos con hacerle llegar los exámenes. ¿Okay? Si me lo Muy preguntas, bien. vamos directo a las preguntas. Vamos a ver, las preguntas, comentarios sobre los exámenes. Ok, para subir a un techo, ¿se puede utilizar una escalera de tijeras o una de extensión? Nos habla el Gilberto Guevara, nos dice. ¿Y cuál Yo, sería la yo, re- colocación de la escalera? sí, en realidad se pueden usar ambas. Lo más recomendable es buscar el punto más bajo del techo para que no tenga que utilizar una escalera demasiado alta. Eh, la escalera de tijeras se puede utilizar siempre y cuando ella sea más alta que el techo que usted va a subir. Es decir, no le recomiendo que utilice una escalera que quede por debajo del techo y usted tenga que estar encaramándose para poder subirse al techo. Eso es peligroso. En ese caso, es más recomendable utilizar una escalera de extensión que pueda ponerla completamente hasta que llegue al techo y usted pueda subirse. Eso hay que tener mucho cuidado allí. Las escaleras de tijeras generalmente son más cortas, más pequeñas y usted no puede pararse de puntillas en el último escalón para poder trepasar el techo. Eso, si usted no puede subirse fácil, o sea, de una manera cómoda y segura, no lo haga. Si usted ve que está esforzándose más de la cuenta, no lo haga porque puede tener un accidente. Siempre trate de usar una de extensión, preferiblemente que llegue y sobrepase la altura del techo. Perfecto, interesante. Esta pregunta, bueno, un poquito, que creo que no lo hemos cubierto en el módulo, pero vamos a ver si podemos contestar. ¿Qué opinión le merece el uso de las nuevas mantas impermeables para forrar todo el techo? Ok, hay sistemas que son muy recomendados, o sea, que son internacionalmente utilizados, que se llaman las membranas de TPO. La membrana TPO es una manta, así como lo dice, una manta de polímero, como si fuera un caucho, pero es un caucho que se puede soldar con él mismo, es decir, con una máquina especial, el caucho se puede como quemar y se une completamente y forma una manta completamente impermeable. Hay varias marcas en el mercado y son muy buenas, es un producto de buena calidad, pero ojo, estas mantas requieren un soporte plano, o sea, te tiene que tener un techo, digamos, no puede tener el techo ondulado así y ponerle esa manta encima porque no va a funcionar
correctamente, se va a deteriorar rápido en el tiempo. Usted necesita tener un soporte plano, ya sea con algún aislante, por ejemplo, poliestireno o poliuretano, una placa rígida y encima de eso se coloca la membrana de TPO. Ese es un error común que a veces ponen la membrana de TPO así ondulada encima de un techo metálico y no cumple su cometido, se daña rápidamente. Pero son muy buenas, bien utilizadas. Qué interesante, mira, yo no conocía ese producto. Ok. George Sí, sí, Pérez sí. nos pregunta, ¿es factible o recomendable lavar un techo con una solución de jabón suave, por ejemplo, de auto? Sí, correcto. El jabón de car wash, como se dice, funciona muy bien. Ese es un jabón suave que hace buena espuma. La espuma ayuda a atrapar la suciedad y a limpiar bien el techo. Eso funciona perfectamente. Ok, tengo una pregunta bien específica. Si se lava el techo con hidrolavadora, ¿qué boquilla recomienda utilizar? ¿El de 40 grados, que es blanco, 25 grados verde o 15 grados amarillo? Yo utilizaría la más grande, o sea, una que sea amplia, o sea, que no quede concentrada. Creo que sería la primera que dijo, De 40 de grados, sí. 40 grados, o sea, que el abanico se abra así, no que quede chiquito. Eso es lo que trataría de utilizar, porque así, como es área grande y no concentra la presión en un solo punto, sino que lo abre lo más posible. Ok, nos pregunta César Duque. ¿La presión del agua en las máquinas de limpieza influyen en dañar el techo? ¿Hay alguna Sí. medida de presión determinada? Sí, 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 sí. Ponemos mucha presión, podemos, además de dañar la pintura, o sea, digo, si la pintura está muy flojita, se va a ir con cualquier presión. Eso y hay que quitarla, eso está bien. Pero si le metemos mucha presión, se puede meter el agua por los tornillos, por ejemplo. No queremos meter filtraciones, ni achurrar el techo, mucho menos. Les había comentado, creo, entre 1200 1500 PSI máximo, no pasar nunca de 1500 PSI. Ok, interesante. Nos pregunta Javier Hernández, cuando el techo tiene un manchón de óxido, ¿cuál es el mejor procedimiento para prevenir que continúe la oxidación? Bueno, si es un manchón de óxido, me gustaría especificarlo un poco más. Puede ser un manchón de óxido de hierro, o sea que si ya la lámina de zinc, la parte de zinc se fue y queda el óxido rojo, o si tiene un manchón de óxido blanco porque se manchó de blanco el mismo zinc. Eso depende, ¿no? Si es mancha de zinc blanco, está, digamos, más cubierto que si es una mancha de óxido ya rojo, de hierro. Y en cualquiera de los dos casos se puede reparar o se puede proteger aplicando el sistema de dos capas de pintura. Un anticorrosivo primero de base, una buena limpieza superficial. Fíjense que la preparación de superficie es crucial para cualquier pintura. Eh, Preparación de superficie, aplicación de base o primario anticorrosivo, lo que sería un minio, por ejemplo, y la aplicación del color de acabado que usted le quiere poner al techo, ya con el color que está específicamente, que sería un esmalte de acabado, que puede ser a base agua o base acrílico o a base alquídico, las que llaman de aceite, dependiendo del color que usted quiera, lo que haya disponible. Ok, interesante. Nos preguntan acá, ¿es recomendable colocar roof cement en las cabezas donde los tornillos del techo en plan de mantenimiento? Cemento de techo, roof Roof cement. cement, así como cemento de techo, roof cement. Exacto, primera que lo veo. No, no me suena ese producto. En la cabeza de los tornillos yo pondría algún sellador a base de poliuretano, tipo Sikaflex 1A o tipo Stop Leak de Master, que son unas pastas en tubo de calafatear que vienen específicas para esa aplicación. No conozco el roof cement, rooftop, perdón, ¿cómo era? Ya se me fue el nombre. Pero Roof no, no, no cement, lo primera que lo Roof escucho. cement. Sí, no estoy seguro que ese sea, o sea, si lo dice hay que verificar lo que diga la recomendación del fabricante. Usted fíjese allí, si ahí dice que se puede usar para eso, le funciona. Ok, aquí nos pregunta Flanking Esturia. ¿Es recomendable utilizar un convertidor de óxido del primer o no genera una diferencia notable? Si ya la lámina de acero está expuesta, es decir, usted tiene superficies chocolates de óxido, así como voy a regresar a esa foto porque eso es importante, esa pregunta es importante. Si usted tiene algo como esto, para ver, vamos a buscar esto. Si usted tiene algo como esto que está aquí en el centro, debería agarrar otro color más clarito. Si usted tiene algo como esto que está aquí ya, donde ya tiene superficie de hierro expuesta,
En ese caso es bueno utilizar un convertidor de óxido de alguno de los fabricantes que lo ofrezcan, porque eso le ayuda a darle una capa adicional de protección antes del anticorrosivo, ¿sí? Y a preparar también la superficie para recibir el anticorrosivo. Fíjense, las pinturas anticorrosivas están catalogadas o están clasificadas con pinturas tolerantes a las superficies y pinturas que no toleran la superficie mal preparada. O sea, una pintura tolerante a la superficie es aquella que usted la puede pintar sobre el óxido y ella tiene componentes químicos que ayudan a convertir ese óxido y a pasivarlo, porque lo que hacen las pinturas es una pasivación de la corrosión. Pero si no tiene eso, es mejor ponerle un convertidor de óxido, como le llaman, que ayuda a esa pasivación del acero antes de la pintura. Así que si ya está expuesto así, sí es recomendable. Si todavía se ve todo con zinc, o sea que es todo gris, no es necesario en ese caso. Muy interesante. Para protección de los tornillos, muchas veces se coloca Adiflex con sulfatil adicional. Se coloca una capa de alumbante. ¿Eso es válido o se vuelve antieconómico? Miren, si hay un tornillo que tiene un problema, lo mejor es cambiar el tornillo. Si usted cambia el tornillo y el tornillo tiene su sello nuevo, debe ser suficiente eso para evitar la filtración. Si usted lo quiere poner un seguro adicional, póngale un poquito de sellador, ya sea líquido impermeabilizante o alguna pastita de esta de tubo en la cabeza, alrededor de la cabeza del tornillo. Pero ya cuando entramos en temas de alumbán o el Adiflex para techo metálico no es no me gusta tanto porque es como una fibra que te tiene que aplicarla junto con el impermeabilizante. La Adiflex sería más bien como para techos de fibrocemento, ¿sí? Para techos de fibrocemento porque ahí generalmente tienden a rajarse y a formar grietas más grandes y entonces tiene que crear usted una superficie más amplia de sellado. Pero en el caso de las láminas de metal, con solamente cambiar el tornillo o sellar alrededor del tornillo debería ser suficiente. Ahora bien, si ya tiene un hueco grandotote así, entonces sí tiene que utilizar, por ejemplo, alumbán, sería más sencillo para que se adhiera bien allí o algún otro procedimiento. Entonces, tratar de ver un poquito en cada caso en particular cómo sería. Nos pregunta otra persona, si uso impermeabilizante igual, ¿se necesitan dos capas de pintura? Si el impermeabilizante, bueno, a ver, si usa impermeabilizante, debería por lo menos utilizar anticorrosivo. Yo pondría una o dos capas de anticorrosivo y luego el impermeabilizante. En el caso de que no use impermeabilizante, utilizaría una o dos capas de anticorrosivo más una pintura de acabado. Sí, correcto. ¿Ok? Esta es específica de una filmina. En la filmina que menciona utilizar Airless, el video ilustrativo muestra un diseño de techo con dos tipos de techo. ¿Es sugerible este diseño? ¿No genera más problemas en temas de corrosión y filtración? Con dos caídas será. Déjame buscar esa para ver cuál es. ¿Esta será? Sí, No, esta busquemos no. la filmina Ah, específica. ¿será esta? A ver. No, yo creo que era donde salía Era donde estaba, se habla de Airless. aquí. Ajá. Ajá. Sí, 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 claro, sí, correcto. Tiene Buen ojo. muy observador, sí. A ver, esto no es lo recomendable, o sea, no vamos a recomendar esto nunca, pero si se tiene que hacer por una causa extrema como esta, siempre es importante hacer el traslape largo. Yo no utilizaría menos de 60 centímetros de traslape y obviamente de la lámina de abajo la lámina que sigue hacia abajo debe estar metida por debajo en el traslape. No es lo recomendable, pero bueno, aquí lo pueden ver que se está haciendo y lo está pintando, así que es una posibilidad. Bueno, buen ojo, Bueno, buen ojo. ok, nos pregunta José Luis Barrero, ¿cuál es el producto para sellar tornillos? Nombres o marcas recomendadas. Aquí voy a poner la filmina. Hay muchos productos aquí. Ay, perdón, Salva. perdón, perdón, Uy, perdón, nos salimos. perdón, perdón, perdón. Permítame un segundito. Disculpen que hice algo que no debía acá. Permítame un segundito. Disculpen ustedes. Vamos a buscar la filmina esa. Ya estamos de vuelta, ¿verdad? Ya estamos de vuelta. Sí, vamos a buscar la filmina esa de los productos para Producto sellar. para Me sellar fui tornillos. me fui de largo hasta el final allí.
Si quieres ver leyendo la siguiente pregunta mientras yo busco la filmina Sí, esta. está un poquito relacionada. En el techo galvanizado pintado, ¿puede utilizar los tornillos de acero inoxidable? En el techo de galvanizado, Pintado. ¿Puede utilizar tornillos de acero inoxidable? no, no lo recomiendo. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque el tornillo va a ser más resistente que el techo. Se va a mantener el tornillo, pero vas a tener corrosión localizada alrededor del tornillo. Ok, Es mejor utilizar el mismo material. Tratar de mantener los materiales similares a menos que no puedas. Por ejemplo, en el aluminio no puedes conseguir tornillos de aluminio, entonces le pones uno superior, acero inoxidable. Em, Tal vez si fuera pintado pudiera usar acero inoxidable, ¿sí? Pero hay que tener un poquito, o sea, es mejor siempre tener la mayor cercanía de los materiales, o sea, que sean similares, que sean similares. Estos dos productos que están aquí le funcionan perfectamente para sellar el tornillo, ¿sí? El Stop Leak de Lanco y el de Master que se llama, no alcanzo a verlo allí. Pero bueno, ahí lo pueden ver. Le pueden tomar un screenshot ahí, una captura en el teléfono o en la pantalla y los puede ubicar. perfecto. A ver, ¿Opsa diseña o tiene bajantes de canales de techo? Las bajantes de las canales que tenemos son las canales estándar. Aquí no tengo ninguna foto hoy. Hay un sistema de bajantes ya para nuestra canal estándar, que es la canal pequeña que le funciona para hasta unos 100 metros cuadrados de techo. Esa canal tiene sus bajantes ya prediseñados. Si necesita una canal con una bajante más grande o una canal más grande, las fabricamos también. Usted se puede acercar a las tiendas de Transísmica y del Crisol y ahí tenemos personal especializado de la fábrica de hojalatería de Formetal que la atienden directamente para hacer el tema de las canales más grandes o especiales. Ahí le podemos ayudar con eso. Ok, la pregunta, ¿cómo aplicar de forma adecuada una pintura térmica a mi techo y cuán conveniente es? No sé a qué se refiere con una pintura térmica. Lo que le pudiera decir es, los techos blancos como este, los colores blancos son más frescos que los colores oscuros. Si usted quiere de alguna manera ayudar a disminuir el calor de su techo o si hay mucha transferencia de calor, pintando de un color blanco, eso refleja más los rayos del sol y la temperatura va a bajar, debe bajar un par de grados centígrados. Y también me imagino que Ahí puede ser estas pinturas que venden, son térmicas que te ayudan a reducir, que son para paredes principalmente, que reducen la cantidad de calor que entra a través de la pared. ¿Verdad? Eso es lo que se me ocurre. sí, ahí hay que tener, digamos, revisar bien las recomendaciones del fabricante de la pintura para verificar si se puede utilizar en techos metálicos. No estoy, no tengo la información de mi lado, pero sería verificar eso. Ok, una, otra pregunta. José Luis Muñoz nos pregunta, una vez realizado el mantenimiento del techo, realizando limpieza, perdón, aplicación de primer y aplicación de esmalte, ¿cuánto tiempo dura esta aplicación en años y cuánto tiempo de garantía se da? Eso es muy difícil de contestar o sea, darle un valor que le funcione para todo, para todos los casos, porque depende de las condiciones ambientales, depende de si cae más hoja o más tierra o más pendiente o menos pendiente, más cerca del mar, más lejos del mar. Hay muchas variables que afectan en eso. Si el producto se utiliza correctamente, y se aplica correctamente en las capas y manos que recomienda el fabricante, yo esperaría una duración mínima de 5 años, esperaría yo, pero hay que verificarlo, digamos, con la pintura que usted escoja. Hay pinturas que son de más alto desempeño que otras, así que usted puede escoger, bueno, esta es más económica porque te dura menos, esta es más cara, pero te dura más, por ejemplo. Hay diferentes tipos de pigmentos, diferentes tipos de pinturas para diferentes aplicaciones y para diferentes durabilidades. Así como cuando compramos pintura para las paredes, que hay diferentes casas, las pinturas anticorrosivas y para los techos también hay diferentes categorías. Ok. Señor Aristides Altamirano nos pregunta, ¿es recomendable aplicar impermeabilizante elastomérico a un techo esmaltado? Digamos que si está nuevo, no. No lo aplicaría a todo el techo, no es necesario. Impermeabilizante elastomérico de estos de líquido, ¿no? Que se ponen en el techo. Eso yo lo haría más bien hacia una etapa cuando ya tengo algún tipo de
de problema en la pintura del techo o problemas de corrosión un poquito más avanzados, entonces haría una impermeabilización completa. Si el techo está nuevo, no no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero no es algo que yo recomendaría. Ok, interesante. Los techos oxidados, se le quita el óxido con cepillo circular de alambre que se instala en la flexible. No lo recomiendo, esos cepillos son demasiado agresivos, demasiado eh, abrasivos para un techo de metal. El techo de metal es una lámina delgada, menos de 1 milímetro de espesor. Esos cepillos pueden desgastar demasiado la capa de zinc y la capa de pintura, porque pueden ocasionar rayaduras en la superficie. Es mejor utilizar una lija, grano relativamente fino. Si quiere utilizar una flexible con un disco de lijar, puede utilizar un disco, no utilizaría menos de 400 o 320 granos. Es decir, lija 320. Menos de eso ya va a rayar la pintura y va a rayar la superficie. Ok, acá Brandon Enrique nos pregunta, para reemplazar una cumbrera o caballete liso, ¿cómo se puede fijar qué tornillo se necesita y qué otra herramienta se puede usar para hacer el quiebre para dos aguas? Ok, la lámina lisa es un poquito versátil. Usted puede utilizarla y doblarla a mano, como quien dice, la gente se las ingenia y con un ángulo, por ejemplo, le van dando la forma. Lo que pudiera hacer también es comprar el caballete ya con el doblez en el medio, que lo fabricamos también nosotros acá. Y los tornillos recomiendo que use, si es un techo esmaltado normal o galvanizado, use tornillos galvanizados. Use tornillos galvanizados. Si quiere poner un tornillo más superior, sería un tornillo de acero inoxidable, pero siempre tienden a haber problemas cuando hay diferentes metales, ¿no? En este caso puede que el tornillo de acero inoxidable, si quiere poner un tornillo superior, acero inoxidable o un tornillo con un sellado, una arandela de sellado de esas eh, más especializada. Y el caballete se puede doblar a mano. Los instaladores de techo usan herramientas manuales para eso, pero si lo quiere hacer más fácil y quedar un poquito más bonito, caballete formado, caballete casita que llamamos, que ya tiene la forma. Y aquí una pregunta que creo que nos hicieron en el módulo anterior, pero vale la pena repetirla. Senia Amantine nos comenta, ¿cuál es el mayor peso de una persona que aguanta un techo? Eh, ok, o sea, sí es una pregunta interesante. Una persona caminando en el techo es lo que se conoce como la carga viva del techo. Las cargas vivas creo que están como para 60, 70, 80 kilos por metro cuadrado. Es decir, que una persona hasta de 200 libras pudiera estar sin ningún problema caminando en un techo. Hasta ahí, diría yo. Dependiendo de la estructura del techo y cómo está construido, hay que siempre tener cuidado. Nunca queremos dañar el techo por exceso de peso, pero yo trataría de que no sea una persona demasiado pesada. Okay, otra pregunta que Pesada en conocimiento, pero en peso mejor no. no, importante. Nos comenta Alan, ¿qué se puede hacer para proteger el techo cuando suda en la mañana? ¿Puede causar corrosión? En la parte de abajo puede causar corrosión, ahí la solución sería, puede ser pintar por debajo, eso ayudaría a que la humedad no se condense tan rápidamente. Darle una mano de pintura por la parte de abajo, que es una mano de pintura un poquito gruesa, o sea, darle dos manos. Eso ayudaría a que no sude tanto. Pero el problema es que el metal expuesto a la humedad del ambiente siempre tiene un par de grados más frío, y entonces el agua se condensa porque llega al punto de rocío del aire. Interesante, sí. Ok, Dagmara Cando nos pregunta, ¿cuál es el cálculo de carga para la resistencia al arrancamiento? ¿Esos datos los da el fabricante como tal? No, la carga de viento la establece el REP dependiendo de la ubicación, o sea, de dónde está ubicada, dónde va a estar ubicada la estructura, y eso se define, o sea, la resistencia esa se transmite a, como quien dice, a la estructura del techo, es decir, a las carriolas y a las vigas de soporte de la misma estructura de la edificación. La lámina de techo en este caso solamente se sostiene por los tornillos, y los tornillos lo que se hace en esos casos es aumentar la cantidad de tornillos por metro cuadrado para asegurar eso. Pero la misma carga de viento la da el código de diseño estructural en base a la ubicación, las cargas de viento que están establecidas y dependiendo de la ubicación donde está el edificio. Y si es el Pacífico, el Atlántico, perdón, el Caribe, etcétera.
Yo creo que esta es la última pregunta que tenemos. Ricardo Sánchez nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo los fabricantes de productos de sellado para techo modifican por los cambios de condiciones de clima sus productos? Vaya, no tengo conocimiento profundo de ese tema, pero imagino que ellos van siempre tratando de mejorar los productos y aclimatándolos, como quien dice, porque cada localidad o cada país tiene sus propias características y pueden ir, como dice, modificando las recetas, ¿no? de los productos. Es algo que habría que verificar bien con alguno de los fabricantes de estos productos, pero imaginaría yo que lo están revisando continuamente. Perfecto, esa era la última pregunta que teníamos, ingeniero Lam. Yo creo que vamos ya a culminar este periodo de preguntas y respuestas y todo el diplomado. Hemos tenido 4 sesiones muy interesantes a lo largo de un mes. Nada más para cuestión de orden, porque sé que algunas personas están preguntando. Les vamos a enviar las preguntas del módulo en las próximas horas. Posterior a eso, sí vamos a tomar unos días, obviamente, para que ustedes respondan y 2, para tomar en cuenta los puntajes, para ver cuáles son las personas que están habilitadas para tomar el examen final. Sí estaremos enviando nuevamente los enlaces de los módulos anteriores, por si alguna persona me ha comentado que no le llegó uno, no le llegó el otro, se lo saltaron, no lo vieron, se le fue el spam también, por favor fíjense en el spam, y para que esté todo el mundo al día lo más posible, ¿no? Y posterior a eso le estamos dando instrucciones para tomar el examen final. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer haber podido compartir con ustedes y hasta una próxima ocasión. Espero que les vaya muy bien en los exámenes y que puedan recibir sus certificados del diplomado. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos en el próximo. Saludos.